Sí, Hola, buen día. sí se escucha claro, pero no Gracias, sé el doctor, por resto. confirmar. Sí, el resto no sé. Yo creo que sí, si usted Ya. me puede Sí, escuchar, se yo creo que escucha bien. claro. Se escucha claro. Gracias por confirmarme. Bueno, darles los buenos días. El día de hoy estamos arrancando con la segunda parte de este módulo, ¿no? A partir de, les había comentado ya al inicio del módulo 2. A partir del módulo 2, todos los módulos se van a desarrollar de la misma metodología, ¿no? 2 semanas con una subespecialidad y las otras 2 semanas restantes del módulo con la otra subespecialidad. Entonces, continuando, dando continuidad al módulo correspondiente, que es el módulo del manejo de emergencias neurológicas y endocrinológicas, el manejo de emergencias neurológicas. Y para esta ocasión vamos a tener como su docente invitado al doctor Marco Antonio Toro Ledesma. Resumiendo un poquito el currículum del doctor Toro, él tiene una especialidad en lo que es emergenciología, cruzado en lo que es el país de Argentina. Acá en Bolivia, en la parte de posgrado con nosotros, ha estado trabajando desde la primera versión del diplomado con esta parte del módulo de manejo de emergencias endocrinológicas y también él trabaja actualmente en el hospital del niño Manuel Asensio Villarreal. Doctor Toro, bienvenido. Le damos las gracias por una vez más aceptar la invitación para impartir los conocimientos, ¿no? Sobre el manejo de esta área, ¿no? De endocrinología con los participantes. Esperamos siempre, ¿no? Que los participantes aprovechen todos los conocimientos que va a impartir con ellos. Cuando usted guste, doctor Toro, puede arrancar con las actividades programadas del día de hoy. Bien, se escucha claro, ¿verdad? No entrecortado. ¿Se Sí, escucha doctor. claro, doctor? Se escucha claro. Bien, listo, gracias. Empezamos. Buenos días, agradecido por la invitación nuevamente para apoyar en estos eventos de formaciones. ¿Sí? Se ve claro la pantalla, ¿verdad? Ahora sí, doc. Ahí, sí, los cambios de pantalla, sí, ¿verdad? Sí, doc. Sí, Bueno, doc. buenos días. Bueno, ya les he explicado la doctora Eleni, soy médico emergenciólogo, ¿sí? Uno de los únicos cambios en mi vida ahora es que estoy parte de Univalle Norte, bueno, desde hace 7 años, y ahora parte del Seguro Social Universitario, ¿sí? La especialidad de nosotros, o el curso diplomado que están haciendo ustedes, es muy interesante desde un punto de vista funcional dentro del servicio de emergencias, porque son diferentes patologías que nosotros vamos a ver en un servicio, o sea, depende de dónde están, desde lo que es pediátricos, algunas veces ginecobstétricos, traumáticos, quirúrgicos y clínicos, ¿no? Entonces, quizás todo este objetivo de estas charlas es, a pesar de empomarles, someterles todo en unas cuantas horas, es que ustedes sigan con una lectura, ¿no? ¿Por qué? Porque no todo lo que es se les va a comentar ahora, ¿no? Hay diferentes cambios que se producen, ¿sí? Todo el tiempo es constante. Lo único es que las patologías que vamos a ver ahora no son muy prácticas, que digamos. ¿Por qué? Porque algunas sí, son muy comunes, ¿no? Pero tenemos que ver algunas características clínicas que nos apoyen a hacer este tipo de entidades, ¿no? Entonces, las emergencias endocrinológicas, aquí se las estoy dejando, son afecciones que ponen en riesgo la vida, puede ser a mediano o muy corto plazo. ¿Sí? Que requieren de una atención médica inmediata, ¿sí? Y precoz para tratar la estabilidad del paciente, porque como van a entender y vamos a ver, este tipo de entidades cursa con un grado de inestabilidad hemodinámica. Entonces, el estado hemodinámico alterado más la alteración del estado de conciencia son dos entidades que ponen en riesgo la vida a corto plazo del paciente. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de algunas alteraciones hormonales, tanto de la tiroides, hipófisis, suprarrenales y algo muy común que se ve en los servicios, los desequilibrios en el metabolismo de algunos electrolitos. ¿Sí? Patricia, ¿qué emergencias endocrinológicas conoces o has podido ver? Cetosis diabética, doctor, creo que es más común. Sí, es una de las más comunes que se ve y también algunas de las más críticas, ¿verdad?
¿Por qué? Porque el paciente puede incluso entrar en coma. ¿Y por qué entraría en coma? Mm, el balance y la acumulación de ácido láctico en su cuerpo. Ya, la acumulación de lactato, la acumulación de cetonas, el desequilibrio hidroelectrolítico, ¿sí? Entonces son cosas que ponen en alteración del estado hemodinámico del paciente que sí puede llegar hasta un requerimiento de ventilación mecánica, ¿verdad? Entonces, Alex, ¿qué otra entidad conoces? Doctor, más que todo lo que se veía puede ser un estado hiperesmolar hiperglucémico en los pacientes de diabetes tipo 2. Ujú. No es tan frecuente, pero sí se ve pacientes en la tercera edad, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si tú tienes una característica clínica que te haga impresionar que tiene un síndrome hiperosmolar, pero tiene un pH de 7.2? ¿Qué piensas? Más que todo yo veía con pacientes con alteración, deshidratación extrema, ¿no? Como dicen pacientes que son de tercera edad. En sí no tenían cetosis significativa, pero sí eso veía, doc. O sea, una glucosa elevada, ¿no? Claro, pero me dices que en sí no tenían deshidratación severa, literalmente, pero ¿y por qué están ácidos? No, tenían deshidratación severa, pero sin cetosis Perdón. significativa, más bien. ¿Y por qué el paciente que te comento está ácido? Por su pH, doc, y su bicarbonato, puede ser. Claro, pero ¿por qué estaría ácido si estamos hablando de un hiperosmolar? ¿Por qué estaría alterado su pH y su bicarbonato? No, no sabría responder ahorita, doc. Porque están metidas varias entidades, ¿sí? Puede ser un paciente masculino, así como tú me dices de la tercera edad particularmente, que está infectado. Entonces pueda que con los cálculos sí te da una osmolaridad elevada, pero está ácido porque está séptico, ¿sí? Entonces son varias cosas que se van a ir presentando dentro de lo que es la atención al servicio de emergencias que no nos vamos a encuadrar en una entidad. Sí vamos a darles casos que sí van a estar relacionados con los temas que les estoy comentando, pero también tenemos que entender que son pacientes, particularmente en el caso del hiperosmolar, son pacientes polipatológicos polimedicados, ¿no? ¿Qué otra entidad conoces, Daniela? Buenos días, doctor. Buen Sería día. un desequilibrio a nivel de los electrolitos, una ¿Y cuál es la hipernatremia, más común que encontramos? hipernatremia, hiperpotasemia o si no, una hiponatremia, ¿Y por qué? hiponatremia. Bueno, no escuché mucho Ya, de perdón. hiper, más de las elevaciones de ajá. Claro, hay varias entidades. Una de las más importantes son las disnatremias, tanto la hipo como la hipernatremia, ¿sí? Entonces vamos a entender si un paciente tú encuentras con 116 de natremia, que por teoría está abajo teniendo un corte rango normal de 135 a 145, ¿sí? ¿Corriges esa natremia? ¿Qué dices? Sí, Bien, entonces, ¿y tú, Valeria? ¿Qué dices? ¿Corriges esa natremia? Igual que tengan en cuenta que la única forma que tengo para tomar asistencia son las preguntas, ¿no? Entonces, si alguien no pudiera contestar por X o Z motivo, siempre está el chat de preferencia, ¿no? Cristian, ¿corriges esa anatremia? Yo corregiría, doctor. ¿La corriges? Sí. Bien, entonces vamos a entender que no toda hiponatremia se va a corregir. Bueno, literalmente se corrige, ¿no? Pero no toda anatremia se va a, hiponatremia, perdón, se va a corregir con soluciones fisiológicas. Entonces, eso es lo que se va a tratar de entender en estas charlas cortas que vamos a tener, de cómo enfrentar o cómo sospechar en primer lugar una entidad
y cómo tratar de ayudar al paciente, ¿sí? Entonces, las rutinas que tenemos, así como han comentado sus compañeros, son la cetoacidosis, el hiperosmolar, la hipoglicemia, que también es bastante frecuente, diabetes insípida central, bueno, muy por descarte, pues, sabemos ese tipo de entidad no es una que se diagnostique de primera instancia, sino por descarte, la insuficiencia adrenal, el coma mixedematoso, la tormenta tiroidea, el síndrome de Cushing. Entonces, son diferentes entidades que van a estar en relación y los trastornos hidroelectrolíticos, perdón, con diferentes tipos de entidades, ¿sí? La crisis tirotóxica, el coma mixedematoso, la cetoacidosis diabética, el estado hiperglucémico hiperosmolar, la insuficiencia suprarrenal, los trastornos hidroelectrolíticos, las crisis adrenales, la hipoglicemia severa. Sí, entonces, a pesar de que la hipoglicemia sea una entidad tan fácil, vamos a dar cuenta que nos complicamos en lo que es la atención médica que tenemos, ¿no? Entonces, vemos que todo esto va a estar en relación con algo. ¿Y cuál es ese algo? Normalmente vamos a estar en relación con eso, que es el eje hipotálamo hipoficiario. ¿Sí? Entonces sabemos que este eje va a estar en íntima regulación neuroendocrina para mantener lo que es una homeostasis, ¿sí? Entonces, este eje va a secretar o va a estimular o va a inhibir la liberación de diferentes tipos de hormonas, las cuales van a regular otro tipo de glándulas endocrinas, ¿sí? Como la tiroides, las glándulas suprarrenales, el páncreas, por ejemplo, ¿sí? Y eso va a mantener una homeostasis. Y esa homeostasis va a ser la misma en regularizar su secreción de este tipo de eje, ¿no? Por una retroalimentación tanto positiva como negativa, ¿sí? Entonces, el hipotálamo, la hipófisis, ¿sí? Van a estar dentro de lo que es la bóveda del cerebro, ¿sí? Y van a estar en íntima relación con lo que es su perfusión. Entonces, ya nos damos cuenta, por ejemplo, en la hemorragia puerperal que hay una hipoperfusión que puede generar en un trastorno endocrino también, ¿no? Entonces vemos que hay una retroalimentación, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de estas secreciones hormonales de la hipófisis van a regularizar también la secreción de otras hormonas, que por un mecanismo de retroalimentación negativa, estas también van a regularizar la producción de las hormonas liberadoras que se van a producir tanto en el hipotálamo como en la hipófisis, ¿sí? Entonces, pero también van a estar influenciadas por algunos factores externos, por ejemplo, el proceso de hipoperfusión, el proceso de shock séptico, ¿sí? Entonces, diferentes tipos de hormonas que nosotros vamos a tener para tener en cuenta en este eje que es bastante importante. Entonces, Leonardo, buenos días. Buenos días, doctor. ¿Qué entiendes por este paciente? ¿Lo leemos, por favor? Ya, doctor. Mujer de 35 años que acude a urgencias por alteración del estado general, vómitos y dolor abdominal, pérdida de 5 kilos de peso y mareos. Al examen físico general afebril, somnolienta con signos vitales de tensión arterial de 75 sobre 45 milímetros de mercurio, hiperpigmentación cutánea, afebril. Los laboratorios con hemoglobina de 10.1 gramos sobre decilitro, leucocitos de 9800, sodio de 130 mil equivalentes, potasio de 6.5 mil equivalentes, un pH de 7.30. La radiografía de tórax presenta una condensación basal derecha. El SG sin alteraciones de la repolarización. ¿Ya? ¿Qué entendemos? ¿Qué te llama la atención? La condensación basal derecha, doctor, en la radiografía. ¿Ya? También la hiperpigmentación cutánea.
Ya. Entonces, ¿qué diagnóstico le puedes poner a este paciente? Podría estar en un estado de shock, tal vez, doctor. Estamos de acuerdo, estamos en un estado de shock, está totalmente hipoperfundido con 75-45, salvo que esa persona sea de constitución delgada, ¿no? Pero por algo también ha perdido 5 kilos. ¿Qué más te llama la atención? Justamente eso, la pérdida de 5 kilos, mm, los vómitos y el dolor abdominal. ¿Ya? ¿Qué más? La alteración de su estado general, tal vez, doctor. ¿Ya? Osmar, vamos a pedir ayuda. Marcelo, Elizabeth, Joseph, Joshua. Buen día, doctor. Buen día. ¿Qué más te llama la atención? Ah, el dolor abdominal, el potasio que está a 6,5, el pH levemente elevado, ¿Ya? que está acidótico, bueno, en realidad en el rango, ¿no? Entre neutro y acidótico. Y, perdón, neutro y alcalino. Perdón. La No, radiografía de... está bien ácido porque es menos de 7,35, está más bien ácido. Ay, perdón. ¿Ve? Y Entonces, está bien. Vemos estas características: alteración de la conciencia, hipotensión, hemoglobina baja, hiponatremia, hipercalemia, foco séptico, entonces, más bien sin alteración del electrocardiograma. Podemos sospechar varias entidades. Puede ser algo oncológico, quizás, como dice Elizabeth, quizás pueda llegar a ser, pero por lo que comentan, estamos viendo, a pesar de que no tengo un laboratorio con leucocitosis, tiene una condensación basal derecha, que quizás sea el desencadenante a una patología crónica como es la insuficiencia, la enfermedad de Addison. Por eso le llama la atención también la hipervegetación cutánea que tiene, el estado séptico. Por eso les decía que son pacientes que concurren con un estado hemodinámico alterado. Entonces, eso es lo que queremos que entendamos en este tipo de situaciones. Muy bien, gracias. Iván Flores, Sí, doctor. ¿qué tal? ¿Qué te parece este paciente? La glicemia de este paciente, doctor, está muy alta, está en el 444, puede que esté entrando en un coma hiperosmolar. Ya,
pero, La presión también está muy baja de este paciente. ya, Pues la frecuencia respiratoria está normal. Pues. Eh, ¿Quién más? La edad también de este paciente, doctor, que es de 86 años, puede estar deshidratada. Entonces, eh, y su medio interno, ¿verdad? Está seca la abuela. Está con una hora de 75, está con una creatinina de 1.5, tiene una acidosis metabólica casi moderada severa, tiene menos 15 de exceso de, perdón, tiene es una acidosis metabólica severa, tiene tiene 9 de bicarbonato, tiene menos 15 de exceso de base con un pH de 7, entonces está ácida, que va en contra de de lo que promulga el hiperosmolar, ¿no? Que no hay teóricamente alteración del medio interno o es muy escasa, pero que sí hace referencia, ¿no? A unos 446 de glucometría, ¿no? Entonces la paciente puede que esté séptica igual que la anterior y se está agotando, por eso tendremos que ventilarla, porque el gasping es todo intercambio gasoso, todo movimiento respiratorio de espacio muerto, es el clásico boqueo que todos conocen, ¿no? Y por eso está osteoporosis. Entonces es una paciente que tenemos que inducir la mecánica ventilatoria. ¿Sí? Entonces puede que sea una paciente séptica, ¿sí? O algunas veces se ha visto debut diabéticos en edades muy altas, ¿no? Con alteraciones metabólicas, ¿sí? Brian, Buenos días, doctor. buen día. ¿Y este paciente qué te parece? Primero, por su presión arterial que es 100 menos 70, es un shock de gasto cardíaco bajo, el cual puede ser directamente hipovolémico, cardiogénico o obstructivo. Luego está lo que es la urea, que está elevada, que me está indicando disfunción renal. Y también lo que es la glucosa, sí. Ya. ¿Y qué más te llama la atención? Su gasometría, que está a 7.25, está en acidemia. Ujú. Sí. ¿Qué más? Como no hay dióxido de carbono, no puedo calcular en cuál sería, si es debido a qué sería esto. Luego también que está Tienes el dióxido de deshidratado. carbono. En la gasometría está el orden pH, PCO2, PO2, exceso de base y bicarbonato. Sí. Luego por la sequedad de las glucosas y el llenado capilar del tejido, una que está deshidratada. Ya. Bien. Y te has olvidado de la creatinina de 6, de la bilirrubina de 5, de la coagulopatía, de la hipernatremia, de la hipocalemia. Está con un estado metabólico totalmente alterado, ¿verdad? Ahora, está Sí. obnubilada, tiene deterioro neurológico, sus pupilas son hiporreactivas, con hipoventilación, ¿sí? Entonces, la señora está mal. ¿Sí? Entonces, ya con la edad de 75 años, ¿sí? Viendo otro tipo de alteraciones, indagando, podríamos estar hablando también de un Cushing, podría ser la alteración, ¿no? Que va en contra del lado opuesto de lo que ha sido el comentario del paciente hace rato, porque estaba que cubrir con hipernatremias e hipocalemias, ¿sí? Entonces, siempre en este tipo de entidades normalmente se van a dar cuenta que son pacientes quizás crónicos, diagnosticados, subdiagnosticados o no diagnosticados, que tienen un gatillo, ¿sí? Y ese gatillo lo tenemos que resolver para darle un inicio al tratamiento, ¿sí? Está bien, doctor. Kenia, Gracias. no a ti, Kenia, Sí, doctor. ¿y a ti qué ¿Leo te el parece? caso o lo leo para mí? ¿Cómo que ustedes? Ya. Paciente masculino de 45 años, renal crónico en hemodiálisis, no dializa por 3 sesiones, ingresa por agitación, desorientación, febril, presión arterial de 90-50, frecuencia cardíaca de 100, frecuencia respiratoria de 24 y saturación de 80%.
Refiere alzas térmicas en los últimos días y presencia de secreción purulenta en genitales. Al examen físico, estuporoso con uso de musculatura respiratoria accesoria, piel marmórea con manchas violáceas, diseminadas, abdomen distendido y extremidades edematizadas. Glicemia reporta 280, gasometría 727 y los demás especificados. Glóbulos blancos de 17.000 con neutrofilia, leucocitos con sodio de 120, potasio de 1.5, cloro de 100, urea de 300, creatinina de 15, bilirrubinas de 10, coagulograma alterado, anúrico tras sondaje vesical. También pienso que es un paciente escéptico y me llama la Sí. atención que está el abdomen distendido con piel marmórea y manchas violáceas. Pienso que está haciendo un síndrome compartimental y por eso también está con extremidades edematizadas. Después, su gasometría está con acidemia y, o sea, séptico igual porque debe haber un foco infeccioso porque está igual con 17.000 de blanco. Aparte de Ya, que tiene ya su síndrome urémico y de la toxicidad en todo su cuerpo, la creatinina de 15 y que no ha realizado en 3 sesiones. bien. Bueno, eso de la creatinina de la urea son valores altos que les puse, pero igual tenemos que ver y correlacionar los laboratorios previos que puede tener un paciente, ¿no? Dependiendo de en qué Ya. institución podemos estar y tener el acceso a sus laboratorios previos, ¿no? Pero así como tú me dices, está séptico, ¿sí? No ha dializado. Ahora, si su gasometría está ácido porque está séptico o porque está eh, con su descompensación por la insuficiencia renal, ¿no? Entonces, después, cuando veamos algo de electrolitos, vamos a ver lo que es la gasometría y por qué se pueden dar las acidosis metabólicas con un número aumentado, que es la característica de la cetoacidosis, del séptico y del renal, ¿sí? Entonces, sí tiene una secreción purulenta, puede que sea un poco séptico urinario genital. El anúrico tras sondaje quizás te llame la atención, quizás sí, quizás no, porque es un renal crónico, puede que sea anúrico, ¿no? Entonces, 3 sesiones ha hecho sobrecarga y por eso está haciendo la descompensación metabólica. Pero, ¿por qué ha hecho hiponatremia? ¿Por qué ha hecho hipocalemia? ¿Sí? Entonces, puede que sea más hemodiluido que otra situación, ¿no? Pero sí, lo que estamos de acuerdo es eso, ¿no? Su leucocitosis de 17.000 con neutrofilia y la alteración del paciente, ¿no? El hecho de que nosotros veamos una piel marmórea ya es un dato de que el paciente está séptico porque es una disfunción de lo que observa la vascularidad periférica, ¿sí? Y que traduce también la vascularidad central, ¿no? Por ejemplo, algo que nos han enseñado siempre que vemos a un paciente en shock, ver las rodillas. Si, si vemos este aspecto reticulado, ¿sí? En todas las rodillitas, ya damos en cuenta que es datos de hipoperfusión central y periférica. Entonces, es un parámetro muy importante que nos hace entender y analizar que el paciente está chocado. Muchas gracias. Y si no me Gracias. equivoco, el último paciente, María de los Ángeles. Sí, doctor. ¿Y este paciente? Eh, eh, a ver, dice femenina de 60 años, antecedente ninguno relevante, cuadro de 3 días de evolución, estados nauseosos, vómitos y alteración de la conciencia. Ingresa inestable hemodinámicamente, deterioro neurológico de Gasping. Los laboratorios, urea de 229, CREA de 9.9, glicemia de 256, EAP Estado de ácido base o medio 7.7. interno, gasometría. Perdón. Eh, bueno, en este paciente lo que me llama la atención es los cuadros nauseosos, el cuadro de deterioro neurológico en Gasping, también lo que es la CREA, que está demasiado alta, la urea y la glicemia, y también la edad. Y el medio interno está totalmente ácido, con un bicarbonato de 5 y un exceso de base Benes 18. Literalmente no debería ser muy compatible con la vida, ¿no? Lo mismo que el 15 de bicarbonato, perdón, el segundo número es el PSO2, ¿sí? Que está muy hiperventilando, por eso está hipocápnica y literalmente eh, algunos libros que sugieren que por debajo de 15 es un paciente que se va a agotar su musculatura respiratoria y tenemos que permeabilizar la vía aérea con intubación, ¿sí? Entonces sí, llama el síndrome urémico que está teniendo la paciente en contexto de que 60 años, náuseas, vómitos, que haya podido desencadenar esto y por eso está hiperglucémica porque está deshidratada, ¿sí? Habrá hecho un debut diabético,
no sabemos, o está séptica, ¿no? Entonces se van dando cuenta que por eso les decía que podemos ver casos en estas teorías que vamos a hablar de cetoacidosis, voy acá a ponerles casos de cetoacidosis, pero no es lo que vemos el día a día en los servicios de emergencias. Entonces, desde ese punto de vista es que le puse estos tipos de casos clínicos para hablar de lo que es las características clínicas que vamos a tener en este tipo de pacientes. Esta diapositiva se me ha movido, mil disculpas. Entonces, una de las entidades que nosotros vamos a ver es la parte de las hormonas, ¿sí? Vamos a hablar particularmente de las glándulas suprarrenales, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que la última diapositiva que se me ha mezclado, disculpas. Ese va a ser lo que estamos hablando en un principio, ¿no? El eje hipotálamo hipoficiario, ¿sí? Que va a tener una íntima conexión con las glándulas endocrinas que vamos a tener, ¿no? A nivel de la corteza suprarrenal, a nivel de la glándula tiroides, ¿sí? Entonces también vamos a ver que están relacionados con la hormona del crecimiento, con la hormona diurética, ¿sí? Y está en relación con el crecimiento de caracteres sexuales, ¿no? Como todo, con lo que es la folículo estimulante, la luteinizante, la testosterona e incluso la prolactina. Pero también vamos a ver que está en íntima relación con algo de lo que es el medio interno, ¿sí? Con lo que es la antidiurética, por ejemplo, que va a estar en relación con los líquidos, particularmente con el sodio y con el agua, ¿sí? Entonces vemos que algo que puede alterar el eje hipotálamo hipoficiario gonadal, o sea, que órgano va a ir a producir o a controlar su secreción, entonces va a producir un gran desbalance, ¿sí? Incluso con lo que es parte de lo que es la infancia y el desarrollo con la hipófisis, con la hormona de crecimiento, ¿sí? Entonces, vámonos dando cuenta que hay diferentes características que van a ir en relación a eso. Sabemos que la anatomía del hipotálamo y de la hipófisis están ahí, como les dije, pero también van a tener sus secreciones. Por ejemplo, en el hipotálamo está la hormona gonadotropina coriónica, la somatostatina, la hormona liberadora de tirotropina, la hormona liberadora de corticotropina, la CTH, por ejemplo. Entonces, vemos que también va a estar la hormona de crecimiento. Este tipo de secreciones glandulares van a estar en íntima relación con lo que va a ser la evaluación del medio interno. Entonces, en la evaluación de los casos que veremos, vamos a ver cómo se evalúan los diferentes tipos de hormonas, por ejemplo, particularmente con la CTH y la TSH, que nos van a dar la idea de que si el cuadro puede ser de insuficiencia primaria, secundaria o terciaria, ¿sí? Entonces, según las características del que vamos viendo es esto, ¿no? Ya la enfermedad de Addison, un grado de insuficiencia, ¿sí? Ya está descrita desde hace bastantes años y fue característico de un estado de languidez. Esa es su teoría, ¿no? Un estado de languidez, debilidad, desfallecimiento, por acción del estómago, del corazón, perdón, con irritabilidad del estómago, con el corazón de la piel, que evoluciona hacia muerte. En un paciente previamente que haya tenido debilidad, fatiga, anorexia, dolor abdominal, pérdida de peso, dolor, hipotensión e hiperpigmentación, ¿no? Entonces, como se están dando cuenta dentro de esta presentación del Addison, ¿sí? No hay una sintomatología propia de este tipo de entidades, ¿sí? Lo mismo que en el resto que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una correlación de la característica clínica, laboratorial y asociarlo a los antecedentes que vamos a estar en íntima relación, llamémoslo así, con la parte de la anamnesis y la entrevista familiares, ¿no? Entonces, las glándulas suprarrenales están ubicadas en el polo superior hacia adentro de ambos riñones. ¿Y es algo que lo vemos con frecuencia? No, viene un paciente con trauma, ¿sí? Vemos una tomografía de abdomen y pelvis con contraste y vemos lo que sabemos ver, ¿no? Hígado, vaso, estómago, grandes vasos, riñones, páncreas es muy difícil tratar de valorarlo, ¿sí? Los fondos de declive, ¿no? Los fondos de saco, entonces donde vamos a ver sangre, pero no estamos muy al tanto de ver algunas otras estructuras, ¿sí? Que cuando le veamos sí nos vamos a sorprender. ¿Sí? Entonces, las glándulas suprarrenales van a tener dos características o dos estructuras, que es la corteza y la médula, que van a estar encargadas de su producción hormonal, como son los corticoides, los mineralocorticoides y las hormonas sexuales para el desarrollo de las mismas, ¿no?
Entonces, particularmente estos van a estar en íntima relación con el metabolismo de los carbohidratos, de las grasas, de las proteínas y del manejo hidroelectrolítico también. ¿Sí? Junto con los mineraloides que también van a estar en relación con sodio, el potasio y con el medio interno para tratar de mantener una presión arterial estable, ¿no? Y las hormonas sexuales, que es más particularmente el desarrollo de los caracteres sexuales, ¿no? Entonces, como vemos en las tomografías o en la ecografía, ahí se ve la glándula suprarrenal por encima del polo del riñón, entre el hígado y el riñón. Y en esta tomografía vemos estas dos imágenes como si fuera un huesito o una T o una V chica, ¿sí? Que normalmente no las vamos a ver, ¿sí? Salvo que haya una imagen de un aderoma, por ejemplo, que ahí va a saltar en la imagen, ¿no? Entonces, dentro de las características que nosotros vamos interpretando y analizando, ¿sí? En lo que es educación particularmente, vemos que la médula suprarrenal va a estar conformada particularmente con tres zonas: la zona glomerular, la zona fascicular, la característica de la glándula suprarrenal va a estar por dos características, ¿sí? La corteza suprarrenal, que va a tener su corteza, su zona fascicular, su zona glomerular, su zona fascicular, su zona reticular, y la médula suprarrenal, que va a estar en relación con dos secreciones, la adrenalina y la noradrenalina. Entonces ya sabemos que este tipo de acciones, sus consecuencias o sus acciones van a estar en lo que es la vasoconstricción, el aumento de la actividad cardíaca, la dilatación de las pupilas como respuesta de fase estrés también, y que van a tener una estimulación tanto directa a través del simpático como indirecta a través de las secreciones hormonales, ¿no? Entonces vemos también que sí va a estar en relación con lo que es la beta estimulación cardíaca, por eso la taquicardia, ¿sí? El efecto metabólico, particularmente de la adrenalina con la gluconeogénesis. Y con la norepinefrina, mayor vasoconstricción, aumento de las resistencias vasculares sistémicas, aumento de la presión arterial, pero va a tener una menor acción de lo que es la respuesta cardíaca, por ejemplo, ¿no? Entonces vemos que este tipo de secreción está controlada a través de las hormonas, pero también va a estar controlada a través del sistema neurológico, como les comentaba hace un momento atrás, a través del esplácnico, ¿sí? Con los ganglios con los puntos ganglionares preaórticos, ¿sí? Que van a estar en íntima relación con lo que es la norepinefrina, ¿sí? Para el control de lo que es la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la ventilación, ¿sí? A nivel de bronquios también con la vasoconstricción en menor acción de lo que va a ser la adrenalina, por ejemplo, ¿no? Entonces vemos que hay dos controles importantes, que es el hormonal y el neurológico. A diferencia de lo que es la corteza, que es lo que comentábamos hace rato, que va a tener tres zonas, la glomerular, fascicular y la reticular, que van a estar en íntima relación con sus productos, ¿sí? Hormonales, perdón. Entonces, la zona glomerular va a estar caracterizada por la secreción de aldosterona, que les dije hace un momento que va a tener una implicancia en lo que es la presión, ¿sí? Y el medio interno a través del sodio y del potasio, ¿sí? La zona fascicular, la zona media, va a estar con su producto de secreción, el cortisol, que va a estar en íntima relación con las grasas, con los carbohidratos, con el crecimiento, ¿sí? Y con el calcio también. Y la zona reticular, que es la zona más profunda, en la cual sí va a estar en relación con su producto de secreción, que es la androsterona, ¿no? Que va a estar inmersa en lo que es el crecimiento y desarrollo de caracteres sexuales, ¿no? Entonces, el principal metabolito que nosotros vamos a tener va a ser el colesterol, ¿no? ¿Sí? Que se va a ir a producir de los diferentes tipos de hormonas que vamos a tener, como la aldosterona, el cortisol, la testosterona y el estradiol, ¿sí? A través de lo que es la pregnenolona, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, vemos que el colesterol, ¿sí? Por escisión de cadenas laterales va a ser pregnenolona, progesterona, dehidrocorticosterona, corticosterona, y debe valer la aldosterona. De igual forma va a ir a lo que es el cortisol y la testosterona. Entonces, es producto principal de lo que son los mineralocorticoides, corticoides y los andrógenos particularmente, ¿no? Entonces vemos lo que les comentaba en la anterior diapositiva, el control hormonal que vamos a tener y el control neurológico que se va a tener en los órganos diana, ¿no? Entonces vamos a ver que este tipo de alteraciones
va a estar en íntima relación con lo que es eso, con el eje hipotálamo hipoficiario adrenal, ¿sí? Entonces, vamos a ver que este tipo de entidad va a tener deficiencias en la producción de glucocorticoides. También puede llegar a tener alteración en los mineralocorticoides o en los andrógenos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pues particularmente va a estar en relación con lo que es la aldosterona, ¿sí? Y la aldosterona va a estar en íntima relación con lo que es el medio interno y el mantenimiento de la presión arterial, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va a ayudar a lo que es la reabsorción de cloro y de sodio y la excreción de potasio. Y esto va a activar el sistema de renina, angiotensina, aldosterona también para tener un efecto vasoconstricción para tratar de restaurar el volumen que nosotros vamos a tener, ¿sí? Entonces vemos que este tipo de glándula está muy inmersa en el estado hemodinámico del paciente. Por eso les decía en un inicio que este tipo de entidades, cuando están alteradas, tiene riesgo de vida a corto plazo por el estado hemodinámico alterado que va a tener. Sí, entonces todo va a estar en relación a lo que es la CTH, el síndrome de renina-angiotensina-aldosterona, el sistema de renina-angiotensina-aldosterona y las hipercalemias. Sí, entonces son varias cosas, ¿sí? Que va a estar en relación a lo que es el equilibrio electrolítico, como la expresión de potasio, la expresión de hidrogeniones, ¿sí? O la expansión de volumen que nos va a llevar a una hipopotasemia o una alcalosis metabólica, ¿no? Entonces, todo está en relación al sistema de renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? En el cual el angiotensinógeno va a tener una producción o va a producir la angiotensina 1 que a nivel de las células B del pulmón se va a convertir en angiotensina 2 y eso va a tener una acción a nivel de lo que es el simpático. Va a tener una acción a nivel de los túbulos contorneados. ¿Para qué? Para absorber cloro y sodio y para eliminar potasio también, ¿no? Va a tener un efecto en lo que es las glándulas adrenales con la mayor secreción de aldosterona. Va a tener un efecto a nivel de las arteriolas con lo que es la vasoconstricción y el aumento de la presión y tratar de retener un poco más de volumen. Y también va a estar en relación con el eje hipotálamo-hipoficiario con la secreción de hormona antidiurética, ¿no? Y a nivel de los riñones también va a tener una acción muy importante en retroalimentación negativa para mantener el volumen de líquido que vamos a tener, ¿sí? Entonces, en resumen, la corteza, ¿sí? Va a tener su característica de la zona glomerular, fascicular, reticular, la zona glomerular con la aldosterona, retención de sodio, excreción de potasio, regulación de electrolitos, aumento de volumen, aumento de la presión arterial. La zona fascicular con el cortisol, con el aumento de la glucosa, la modificación de mecanismos de defensa, el estado metabólico inmunológico, o la zona reticular con los andrógenos para lo que es el desarrollo de caracteres sexuales, ¿no? Y la médula con las catecolaminas como la adrenalina, noradrenalina en el contexto de también respuesta de estrés. Entonces tenemos varios glucocorticoides, mineralocorticoides y su relación con los mismos que nos pueden entender también alguna medicación que nosotros vamos a tener que colocar para contrarrestar o para tratar de estabilizar este paciente que puede estar con un estado metabólico alterado, ¿no? Entre los glucocorticoides tenemos la dexametasona, ¿sí? Por ejemplo, la metilprednisolona. Sí, y entre los mineralocorticoides, la fludrocortisona, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, dentro de lo que son los glucocorticoides, en lo que es el eje hipotálamo hipoficiario adrenal, sí, me van a aumentar la glicemia, estimulan la lipólisis, me van a disminuir la síntesis de ácidos nucleicos, me van a aumentar el catabolismo de proteínas, sí. Entonces, también me va a dar un efecto en lo que es la leucocitosis y me va a inhibir la hormona antidiurética, o sea, el paciente va a estar totalmente hipotenso también, sí, pero va a tener efectos de mineralocorticoides muy bajos. Entonces, su principal estímulo va a ser la hormona ACTH, por ejemplo, ¿no? Entonces, la ACTH y el cortisol van a aumentar la secreción de cortisol también en un metabolismo de control de regulación, ¿sí? Y este va a tener un efecto antagónico a lo que es la insulina, o sea, me va a disminuir la captación de glucosa, entonces mi paciente se va a volver hiperglucémico. Entonces me va a afectar la gluconeogénesis y mi paciente también va a empezar con el azúcar bajo, pero va a tener un efecto proteolítico, entonces me va a empezar a liberar aminoácidos, vamos a tener un efecto catabólico con la lipólisis, aumenta de ácidos grasos libres, glicerol, metabolismo nervioso, metabolismo anaerobio, perdón, producción de cuerpos cetónicos y la acidosis que va a tener un paciente, ¿sí? Entonces vemos que vamos a tener diferentes tipos de características
para hablar de lo que es este tipo de entidades, como si es el hipotálamo, vamos a tener una disminución de la hormona liberadora de corticotropina, una disminución de la hormona liberadora de ACTH, ¿sí? Y si es una afectación en la glándula pituitaria, vamos a tener una disminución de la hormona liberadora de la adenocorticotropina, ¿sí? O si es de la glándula adrenal, vamos a tener una disminución de cortisol. Entonces, de ese punto de vista, vamos a hablar de una insuficiencia suprarrenal primaria, secundaria o terciaria, ¿sí? Entonces, esto de los andrógenos no vemos muy seguido con el desarrollo de caracteres sexuales, por eso pasamos muy alto esta característica, ¿sí? Entonces, ya les decía que vamos a hablar de lo que es la alteración del eje hipotálamo hipofisiario, ¿sí? Entonces, vamos a ver que hay la producción de hormona liberadora de corticotropina, en la hipófisis la CTH, ¿sí? Y con la glándula suprarrenal para la liberación de cortisol. Entonces, hablamos de la insuficiencia suprarrenal, la crisis adicional a la insuficiencia suprarrenal. ¿Por qué? Porque va a ser la disminución abrupta de la producción de glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos, que puede ser aguda o crónica. Y lo que les decía hace un momento atrás puede ser primaria, secundaria o terciaria, ¿sí? Entonces, según lo que nosotros veamos e interpretamos, vamos a ver esa característica de la crisis o de la insuficiencia suprarrenal, ¿sí? Que va a ser el fracaso súbito, ¿sí? De lo que es la corteza, ¿sí? Entonces, no vamos a tener esteroides, no vamos a tener glucocorticoides, no vamos a tener mineralocorticoides, no vamos a tener andrógenos, ¿sí? Entonces, si es que está afectado la misma corteza, hablaremos de una insuficiencia suprarrenal primaria, ¿sí? Si está afectada ya más arriba de lo que es la secreción de corticotropina, entonces ya veremos si puede ser la hipófisis o si va a ser el hipotálamo, que vamos a estar hablando ya de la insuficiencia suprarrenal primaria y secundaria, ¿no? Entonces, este tipo de entidad sí se transforma en una emergencia, ¿sí? Es una emergencia aguda, ¿sí? Con un cuadro de hipotensión, un cuadro de alteración del estado hemodinámico que requiere una atención médica y oportuna. Por lo que les decía, el fallo súbito y global de lo que es la corteza suprarrenal. Entonces vamos a tener un ACTH elevado y un cortisol bajo, que esto no va a abastecer el metabolismo acelerado que va a tener el paciente. Entonces, dentro de lo que puede ser la sintomatología, vamos a tener astenia, hipotensión, pérdida de peso, dolor abdominal, hipoglicemia, hiponatremia, ¿sí? Entonces, hablamos de esas H's, hipotensión, hipoglicemia, hiponatremia, que hacen una relación clínica de un cuadro quizás en el contexto de infección de séptico, ¿sí? Entonces, también vamos a tratar de interpretar características clínicas que nos pueden hacer diferenciar una insuficiencia suprarrenal primaria de una secundaria, particularmente con el déficit de las hormonas que vamos a tener. Si tenemos déficit de glucocorticoides o mineralocorticoides, estaremos hablando de lo que es la insuficiencia suprarrenal primaria. Pero si vamos a tener solamente el déficit de corticoides, hablaremos de lo que puede ser una insuficiencia suprarrenal secundaria. Entonces, los síntomas suelen manifestarse en forma gradual. Son enfermedades o son entidades que van a venir o se van a presentar en forma lenta, desapercibida, hasta que llega la claudicación del sistema del paciente con un desencadenante, un episodio de estrés, una enfermedad que va a agravar los síntomas que ya están siendo percibidos quizás por el paciente, pero no le dan la importancia. Entonces, por eso les decía que no hay una sintomatología per se que sea característica patognomónica de esta entidad. La fatiga puede ser por evento vascular cerebral, ¿sí? Datos de insuficiencia cardíaca. La pérdida de apetito, pérdida de peso, podemos estar relacionándolo con un evento metabólico como es los trastornos glucémicos. Las zonas de piel oscurecida, será un hepatópata, será un renal. La hipotensión, será una falla cardíaca, será un estado séptico, será un evento vascular cerebral de fosa posterior. Me estaríamos hablando de la hipertensión más que todo, ¿no? Si fuera de fosa posterior. Las picas, ¿sí? Particularmente con algunas entidades psiquiátricas, por ejemplo, la hipoglicemia. Será solamente un trastorno glucémico, náuseas, vómitos, diarrea, será una gastroenteritis, un dolor abdominal, un abdomen clínico, un abdomen quirúrgico, las mialgias, artralgias, alguna entidad autoinmune, la irritabilidad, depresión, algún trastorno psiquiátrico,
la que de apelo, alguna vitaminosis, problemas sexuales, problemas psicológicos, psiquiátricos. Entonces vemos que no hay una característica, pero la asociación de varios, asociado con los antecedentes, ¿sí? Van a llegar a un estado de shock que puede poner un riesgo de vida del paciente, con lo que es la deshidratación, la hipotensión, la alteración del estado de conciencia, ¿sí? O el estado de shock que va a tener nuestro paciente. ¿Sí? Entonces tenemos varias características que nosotros vamos a analizar en el contexto de este tipo de entidad, ¿sí? Entonces, incluso se ha visto que sí pueden tener afectación de algunos tipos de medicamentos, ¿sí? Entonces, puede estar causada por una reacción también autoinmune, así como comentaban alguien, su respuesta puede ser oncológico, infección, otra enfermedad que se esté concomitando, perdón, ¿sí? Entonces, son varias las características clínicas, ¿sí? Entonces, algo que nos ayuda mucho en lo que es quizás tratar de orientarnos más es esta característica de las H's, ¿no? La hipoglucemia, la hiponatremia, y la hipercalemia, ¿no? Entonces van a ser características clínicas que me pueden ayudar a tratar de dirigir mi sospecha diagnóstica hacia lo que puede ser un trastorno de la glándula suprarrenal, que va a ser una insuficiencia suprarrenal primaria, o un trastorno que puede afectar las glándulas, la hipófisis, que va a ser una insuficiencia suprarrenal secundaria, ¿sí? Entonces, en ambos casos vamos a tener alteraciones en la cantidad de producción de las glándulas hormonales, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Los antecedentes: perder peso, debilidad, anorexia, náuseas, vómitos, hiperpigmentación. Pero no nos encerramos en la hiperpigmentación. ¿Por qué? Porque también puede ser una característica del paciente oncológico o puede ser un paciente renal o hepatópata, ¿no? ¿Sí? Ahora, los antecedentes es lo más importante que nosotros tenemos que recabar, ¿sí? Y algún cuadro de estrés, infección, trauma, ¿sí? Una cirugía previa. Ahora, entre los antecedentes que nosotros vamos a tener también está esto, el antecedente de la medicación previa, si hay una suspensión brusca de un tratamiento esteroide previo, ¿no? Y eso ya hablamos de cualquiera, ¿no? Inhalatorio, tópico, inyectables, que pueden hacernos pensar en este tipo de entidad que quizás el paciente no relaciona con un antecedente patológico, sino por otro tipo de relación, ¿sí? Entonces, otra característica que nos van a orientar, aparte del laboratorial, es el estado grave del paciente: postración, hipotensión, séptico, que la característica es un trastorno central que va a ser es un shock o una hipotensión no respondedora. O sea que a pesar de pasar volúmenes y algo de aminas vasoactivas, no, perdón, de volúmenes, no va a responder a lo mismo, pero va a requerir aminas vasoactivas, como es la noradrenalina, por ejemplo, la vasopresina, ¿no? Ahora, si yo tengo un antecedente traumático, un trauma tóraco-abdominal o abdominal cerrado, también podré tener la posibilidad de sospechar en una hemorragia de la glándula suprarrenal, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que ver cierto tipo de sintomatología que va a tener el paciente para lo que hemos hablado, regularizar el antecedente con las manifestaciones clínicas y laboratoriales para que nosotros podamos tratar de tener una idea de este tipo de entidad, ¿sí? Entonces, dentro de lo que son las manifestaciones, ¿sí? Va a haber el déficit de la producción, de la acción de los glucocorticoides, ¿sí? Entonces, el problema radica en que nosotros no hacemos la correlación clínica o laboratorial con los antecedentes, ¿no? Entonces, ya pensaremos en una mujer de 40 años mayores, que haya iniciado con tratamiento corticoide a larga data, ¿sí? En un paciente clínicamente con debilidad, confusión, dolores, mialgias, artralgias, náuseas, vómitos, deshidratación y un estado de hipotensión que me puede llegar a un estado de shock, ¿no? Entonces, este tipo de características está incluido los glucocorticoides y los mineralocorticoides. ¿Por qué? Porque lo que les dije, ¿no? Está en íntima relación con el medio interno, con el sodio que arrastra líquidos, con el potasio que me puede traducir en alteraciones cardíacas particularmente, ¿sí? Entonces vamos a tener esa característica que yo tengo que pensar qué puede ser mi paciente, ¿no? Entonces desde ese punto de vista se transforma en una emergencia, shock refractario. ¿Sí? Ahora, el shock refractario me va a deteriorar el estado de conciencia. La hipoglicemia me va a deteriorar el estado de conciencia. La hiponatremia me va a deteriorar el estado de conciencia.
La hipercalemia me va a traducir en trastornos de la conducción cardiovascular, que me puede generar taquiarritmias, arritmias, bloqueos, ¿sí? Taquicardia, fibrilación ventricular, parada cardíaca. El paciente con shock hipoglicémico ponatrémico va a estar hipoperfundido con alteración neurológica que va a requerir un manejo de vía aérea, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta relación del equilibrio agua, sodio, potasio, presión arterial, es lo que nosotros tenemos que tratar de relacionar con esta entidad de las glándulas suprarrenales, ¿sí? Porque yo voy a empezar a ver, tendrá déficit de glucocorticoides, tendrá déficit de aldosterona, por eso no tengo sodio, por eso mi potasio está bajo, por eso mi paciente está confundido, está chocado, porque mi paciente está hipoglicémico. Entonces, es la relación de las acciones de las hormonas con nuestros parámetros clínicos y laboratoriales. Por eso les decía, hiponatremia, hipoglicemia, hipercalemia, hipotensión y el estado de shock. Entonces, de eso estamos hablando, de la déficit de glucocorticoides y el déficit de la aldosterona. Entonces, este tipo de entidades, la característica es el índice de sospecha, ¿sí? Haremos acceso vascular periférico, medir nuestros niveles de cortisol, ACTH, aldosterona, una química sérica, reposición de volumen, control de diuresis, ¿sí? No retrasar el tratamiento. Entonces, yo veo esta característica. Parte de mi tratamiento es la hidrocortisona. Pero si yo meto hidrocortisona en mi paciente, la medición de mi cortisol y de mi ACTH va a estar totalmente artefactada, porque sabemos que este tipo de mediciones lo vamos a hacer a primera hora de la mañana según el, el circadiano que nosotros vamos a tener, ¿no? Entonces, si mi paciente viene en la noche y yo estoy sospechando por antecedentes de la enfermedad y laboratorial que puede estar hablando de una insuficiencia suprarrenal o una crisis adicional, si le meto dexametasona, mis parámetros laboratoriales a primera hora de la mañana van a estar alterados. Entonces, mi herramienta principal, quizás en su momento de una emergencia, sea la hidrocortisona, ¿sí? Entonces, hay entidades que van a pasar desapercibidos como la insuficiencia suprarrenal crónica en estos pacientes que tienen reducciones graduales de dosis de corticoides, una corticoterapia dosis fisiológica o síntomas de supresión adrenal. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que buscar entender? El eje hipotálamo hipoficiario está intacto, ¿sí? Su sistema de autorregulación está deprimido por el exceso de corticoides, por eso les decía que tiene una retroalimentación negativa. Ahora, está descompensada por un trauma, por una sepsis, un proceso quirúrgico, ¿sí? Tenemos corticoides, mineralocorticoides exógenos, entonces hay varias cosas que nosotros tenemos que tratar de investigar, ¿sí? Sabemos que la enfermedad de Addison es casi todo el porcentaje de los casos porque quizás también sea la más frecuente y muchas de las veces no se conoce su origen. Puede ser lo que les decía, incluso autoinmunitario, tuberculosis o puede ser de la misma glándula de la hipófisis, ¿sí? Entonces vemos sus características para tratar de interpretar si puede ser primaria, secundaria, y eso también nos van a ayudar nuestros componentes laboratoriales, ¿sí? Entonces, la insuficiencia suprarrenal aguda se va a desencadenar en un paciente crónico diagnosticado, crónico subdiagnosticado, crónico con mala adherencia al tratamiento o un crónico que tiene un desencadenante, que va a ser el proceso séptico traumático, ¿sí? Entonces, yo tengo que ver si mi insuficiencia va a ser suprarrenal en el contexto de supresión del equipo talómico hipoficiario adrenal. Puede ser también por reactivación de la enfermedad de base o un síndrome de deprivación por el retiro de corticoides que va a tener mi paciente. Entonces, ¿qué es importante? Infecciones, quirurgías previas, tratamiento de tuberculosis, fármacos que pueden producir este tipo de insuficiencia suprarrenal, ¿sí? Y particularmente el tratamiento con corticoides. Ya conocemos, por lo menos yo tengo una paciente que regularmente viene a emergencias por descompensación y está totalmente en el contexto de una insuficiencia adrenal crónica por el corticoide que utiliza ella por su artritis reumatoidea bastante severa, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que empezar a analizar a ese paciente para saber si de verdad va a requerir la medicación, la internación, el control para corregir el déficit hormonal que va a tener los pacientes. ¿Sí? Entonces, dentro de lo que es su fisiopatología, vemos que la insuficiencia suprarrenal puede tener descenso de glucocorticoides, pero también puede o no puede tener los andrógenos y los mineralocorticoides. Entonces, esto va a tener una acción con la respuesta del eje hipotálamo hipoficiario con la secreción de ACTH, ¿sí?
Entonces, ese también me hace un diagnóstico diferencial porque la CTH va a estar disminuida en la insuficiencia suprarrenal primaria y terciaria, pero va a estar aumentada en la insuficiencia suprarrenal primaria, ¿sí? Entonces, nosotros vemos los antecedentes. Por ejemplo, en uno de los más que se está utilizando particularmente Bolivar con la prednisona, que me va a inhibir la función de las glándulas suprarrenales. Y esto normalmente puede ser a dosis altas, ¿sí? Entonces van a evitar que el hipotálamo y la hipófisis puedan secretar normalmente sus hormonas y mantener un eje adecuado, ¿no? Entonces, si nosotros suprimimos esta medicación en forma abrupta, no se va a poder restaurar en forma aguda la actividad suprarrenal con la rapidez que se está presentando la interrupción de la medicación. Entonces, sí es ahí donde nos va a afectar este tipo de eje y nos va a alterar el estado eh, metabólico de nuestro paciente, ¿no? Entonces, podemos tener deficiencia de mineralocorticoides. Entonces, si hemos hablado que va a estar en relación con la excreción de potasio, absorción de sodio, absorción de agua, entonces vamos a tener la característica clínica de la hiponatremia y la hipercalemia. Entonces voy a tener pérdida de sal, voy a tener pérdida de agua, el paciente va a estar deshidratado, ¿sí? Entonces es una característica clínica laboratorial que ya tengo en mente para analizarlo. O la deficiencia de los glucocorticoides que va a estar en íntima relación con los carbohidratos. O sea, vamos a tener una cantidad insuficiente de carbohidratos, ¿sí? Con la disminución de las reservas de glucógeno hepático. Entonces ahí ya viene la debilidad, la distonía muscular, la disminución del gasto cardíaco también puede estar presente en este tipo de situaciones. Entonces, la asociación de estos dos va a estar con el paciente con hipotenso, hiponatrémico, hipercalémico, hipoglicémico, ¿no? Entonces, yo tengo que entender que también la reducción del cortisol puede estimular la producción de ACTH, ¿sí? Entonces, esto también me puede desencadenar o puede estar desencadenado, perdón, por la insuficiencia suprarrenal secundaria, ¿sí? Entonces, ya vemos esta característica que puede ser primaria, secundaria, terciaria. Primaria, polvo de la corteza; secundaria, afectación de la hipófisis; y la tercera, afectación del hipotálamo, ¿sí? Entonces, laboratorialmente, esto sí nos va a ayudar a tratar de entender lo mismo que su etiología, ¿sí? Una hemorragia, la destrucción por medicamentos como son el ketoconazol, aminoglucósidos, o la inducción enzimática que va a tener por algunos anticomiciales, que va a ser la destrucción de la glándula. Entonces, su etiología va a ser primaria, ¿no? O va a ser secundaria en el contexto de uso de corticoides o algunos tipos de antipsicóticos, antidepresivos que inhiben la transcripción de la hormona, ¿sí? Entonces, son características clínicas que me van a ir a entender si la lesión es primaria o el grado de insuficiencia, perdón, su origen va a ser primaria, secundaria o terciaria. Entonces, ya verá que nos van a ayudar nuestros niveles de cortisol, de ACTH, de hormona elevadora de corticotropina, para ayudarme a entender si este trastorno puede ser primario, secundario o terciario, ¿sí? Misma diapositiva que lo que hemos visto hace un momento atrás. Entonces, yo tengo que ver eso, el desencadenante, el estrés, la tuberculosis, sarcoidosis, amiloidosis, la hemocromatosis, que me pueden desencadenar destrucción de la glándula, lo mismo que la hemorragia, en el contexto de proceso séptico, por ejemplo, en un contexto de trauma, ¿sí? Cáncer por infiltración, ¿sí? O medicamentos que me van a destruir la glándula, como es el ketoconazol y algunos aminoglucósidos, ¿no? Ahora, si es secundaria, es propia de las glándulas de arriba, hipotálamo, hipófisis, será tumor, será cirugía, será hemorragia. Entonces, son cosas clínicas que nosotros tenemos que ver y entender, incluso la suspensión del tratamiento glucocorticoide, que van a hacer entender si puede ser quizás una reactivación de la enfermedad, un síndrome de depresión, o nuevamente se está reactivando la enfermedad, ¿no? Entonces, lo que les decía en este momento atrás, aunque pase muy repetitivo, estas son las características clínicas que me pueden hacer pensar antecedentes de enfermedades, ¿sí? La característica clínica, la postración, la deshidratación, la hipotensión, el shock hipovolémico, que pueda que sea hemorrágico o no hemorrágico, ¿sí? El dolor abdominal, síntomas que nos pueden hacer pensar que hay algo generalizado en un paciente, y la hipoglicemia, la hiponatremia, la hipercalemia. Entonces, estamos hablando de esos tres pilares: antecedentes, clínica y laboratoriales, que nos hacen sospechar en este tipo de entidad.
¿sí? No nos olvidemos que no todos los cambios de coloración nos van a hacer pensar en este tipo de situación, ¿no? Entonces, estas características clínicas que se va a tener no son patognomónicas para nada, son totalmente variables, pero también vemos que están en contexto de la alta alteración de este tipo de secreciones hormonales, de los corticoides y los mineralocorticoides, ¿sí? Y la pigmentación cutánea que va a estar en relación con la CTH y relacionados con los melanocitos, y por eso también puede ser de origen oncológico. Entonces, algunas cosas que nos ayudan a diferenciar la insuficiencia suprarrenal primaria de lo que es la secundaria va a ser la hipercalemia, ¿sí? Que no vamos a tener en secundaria y terciaria. Lo mismo que la hiperpigmentación o la asociación con enfermedades autoinmunes. Pero sí vamos a tener desde el origen, si está en el origen, vamos a tener alteraciones en lo que es la producción o regulación de los desarrollos de caracteres sexuales. Entonces ahí vamos a ver que es desde arriba. ¿Por qué? Porque el eje hipotálamo hipofisiario está alterado con la producción de todo lo que es la glándula, corteza y médula, ¿no? Entonces, las crisis, ¿sí? Es la insuficiencia renal que no está tratada, ¿sí? Que va a tener un desencadenante, que va a tener una manifestación clínica, una manifestación laboratorial, ¿sí? Que me va a poner en riesgo la vida, que incluso puede llegar a ser mortal, ¿sí? Entonces, ¿qué yo necesito? Analizar, pensar, pruebas laboratoriales básicas, que es lo que hemos hablado hace un momento atrás, y las que me van a apoyar el diagnóstico con la medición de ACTH y cortisol en lo que es el circadiano que tenemos, ¿no? Entonces, si les decía que es un paciente totalmente crítico, grave, va a estar hipotenso, falla renal, la falla renal me va a desencadenar mayor hipercalemia, mayor acidemia, ¿sí? Y sabemos que la acidosis está de la mano con la calemia, mayor acidosis, mayor hipercalemia, menor acidosis, menor hipercalemia, ¿sí? Va a haber un cuadro que va a desencadenar en una insuficiencia circulatoria aguda con hipoperfusión central y hipoperfusión periférica, que va a ser potencialmente mortal. ¿Debido a qué? Al déficit de glucocorticoides y mineralocorticoides. Claro que está con un antecedente, ¿no? De una insuficiencia suprarrenal, una afectación suprarrenal, o algunas veces puede ser un contexto de trauma o alguna cirugía que se haya podido producir, ¿no? Entonces, parte importante de lo que se entiende es la sospecha clínica. Si nosotros no tenemos una sospecha clínica, vemos a un paciente con hipercalemia, está con una falla renal, nah, es renal crónico, es un renal agudo. No, tenemos que ver la característica de entender cómo un global al paciente, porque estamos viendo que también está en relación con las glándulas suprarrenales y con el eje hipotalamo hipofisiario adrenal, ¿no? Entonces, vemos, está séptico, está con falla renal, está séptico con disfunción orgánica. Entonces, de esa forma se nos van los pacientes. ¿Por qué? Porque no llegamos a un diagnóstico, porque lo dejamos en lo más común que se tiene. Y esas son las cosas que tenemos que cambiar en este tipo de situaciones de emergencia, ¿sí? Entonces, sospechar es un caso clínico, es un sospechoso hipovolémico que es refractario, que no revierte, ¿sí? Y que tiene antecedente de uso de glucocorticoides en forma crónica. Entonces, son las características clínicas que vamos a tener. Incluso se puede mantener, luego se puede presentar esta, perdón, después de un año de la suspensión del tratamiento, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la insuficiencia suprarrenal, adrenal, primaria, Addison, es lo que les decía, la afección de la glándula, la hemorragia, la atrofia por tuberculosis, amiloidosis, el HIV incluso, el tratamiento de reposición, la radioterapia en problemas oncológicos o algunos medicamentos, particularmente el clopidogrel, que también se transforma en una herramienta terapéutica muy importante dentro del Cushing, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es la insuficiencia adrenal suprarrenal secundaria, terapia con glucocorticoides, la suspensión de la misma, el trauma craneoencefálico, las enfermedades autoinmunes que pueden tener o no antecedentes si se empiezan a presentar, una vasculitis, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de entidades. Entonces, ¿qué es lo más importante que nosotros tenemos que sacar provecho? El diagnóstico previo, ¿sí? Las infecciones, las intervenciones quirúrgicas, abandono de corticoterapia sustitutiva, ¿sí? Pacientes que suspenden el tratamiento, cuadros sépticos, la meningitis, ¿sí? El estreptococos particularmente, o el infarto hemorrágico por un periodo en contexto de un postoperatorio, quizás por una isquemia intestinal también, ¿no? Entonces, mi deficiencia de glucocorticoides, volvemos a repetir para que se nos quede grabado, hipercalemia, hiponatremia, ¿sí? Alteración en lo que es la excreción de sodio y potasio, ¿sí?
la pica por la sal, la hipotensión, la deshidratación, la acidosis, todo el cuadro metabólico de descompensación hemodinámica. Vamos a tener pérdida de sodio por la orina, hemoconcentración, colapso vascular, el shock refractario que va a tener nuestro paciente, ¿no? Entonces también vamos a tener la deficiencia de glucocorticoides, perdón, ahí se llama, ¿sí? Con la hipoglicemia, disminución de la gluconeogénesis, aumento de la necesidad de insulina, la hipodipsia, aumento del metabolismo graso, producción de cuerpos cetónicos, la pérdida de peso, la disposición de las infecciones y en forma en relación con la CTH, la pigmentación de la piel, ¿no? Y dependiendo de la deficiencia de andrógenos, ya los comentaba, ¿no? Que está en relación con el desarrollo de caracteres y el libido, entonces quizás tengamos atrofia testicular, impotencia, oligomenorrea o trastornos de caída de pelo o de folículos pilosos. Entonces, las manifestaciones clínicas nos van a hacer orientar, ¿sí? Entonces, van a ser, dependiendo del déficit hormonal, de la velocidad de instauración, del desencadenante, ¿sí? Entonces, el alto índice de sospecha va a ser clínico fundamentalmente, ¿no? Entonces, nuevamente repetimos, ¿por qué? Porque es algo que sucede regularmente en los servicios de emergencia, ¿sí? Y nosotros vemos que lo pasamos como patología previa, ¿sí? Entonces, si vamos a ver y entender que son patologías crónicas con un desencadenante asociado a una manifestación clínica, ¿sí? De estado hemodinámico alterado junto con los laboratorios que les comentaba, entonces sí nos pueden hacer orientar por lo menos para tener la idea, tengo que descartar esta entidad por si acaso. ¿Por qué? Porque compromete la hemodinámica del paciente y al generar la hipoperfusión también me va a generar mayor daño de nuestro paciente. ¿Sí? Entonces, lo que hablábamos y lo que respondió su compañera, ¿no? Ver la característica de la pigmentación. No todo paciente con hiperpigmentación va a ser resultante de una enfermedad de Addison, ¿sí? Que particularmente está en relación con las concentraciones de CTH y particularmente en zonas expuestas, ¿sí? Y zonas de piel fina. Entonces, vemos estas características e incluso podemos pensar en un paciente renal, un paciente hepatópata o un paciente oncológico. ¿Por qué? Porque va a estar en relación a cierto tipo de entidades, por ejemplo, el carcinoma oncogénico, ¿sí? Ahora, también va a estar en relación a otro tipo de instancias, ¿no? La debilidad con trastornos psiquiátricos, la hipoglicemia con trastornos del metabolismo de los hidratos de carbono o las disnatremias, pacientes con cardiopatía, hepatopatía o nefropatía, ¿no? Entonces, eso es lo que me hace mi diagnóstico diferencial, oncológicos, cáncer, intoxicaciones, debilidad con trastornos neuropsiquiátricos, alteraciones del metabolismo de los carbohidratos, como la hipoglicemia, ¿sí? Alteraciones del páncreas, la hiponatremia, pacientes cardiópatas, hepatópatas, por ejemplo, por hemodilución va a estar disnatrémico o por los pacientes renales de las mismas características que pueden estar recibiendo tratamiento diurético en una primera instancia, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el diagnóstico, ¿sí? La hematimetría, o sea, las pruebas de química sanguínea que nos van a ayudar a tratar de entender esto, ¿no? Para tratar de qué? Ver el sodio, ver el potasio, ¿sí? El funcionamiento en forma directa de lo que es nuestros parámetros renales, ¿sí? Que me pueden hacer pensar o sospechar que puede haber un grado de insuficiencia suprarrenal, ¿sí? Y después ya veremos los de diagnóstico, ¿no? Que es la concentración baja de cortisol y las concentraciones de ACTH también que van a estar bajas, ¿no? Entonces sabemos que esas dos hormonas van a ser de diagnóstico matutino, porque es el mejor, la mejor hora de toma de muestra, porque sus niveles van a estar altos para lo que es el circadiano que tiene nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, dentro de lo que es nuestros laboratorios, el hemograma, busco un foco infeccioso que tengo que ver, ¿sí? Me hacen ayudar a hacer diagnóstico y que me van a orientar al tratamiento también. La química bioquímica hemática, glucosa, urea, creatinina, electrolitos, ¿sí? El electrocardiograma, consecuencia de quizás la hipercalemia que puede llegar a tener mi paciente. Entonces se transforma en un estudio complementario imaginológico de control que vamos a tener con este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque están hipoperfundidos, no pueden generar taquiarritmias, puede ser de desencadenante fatal. Ahora, los niveles de cortisol sí, van a estar disminuidos. Y los de ACTH sí pueden estar disminuidos en la insuficiencia suprarrenal secundaria y terciaria
pero podría estar aumentado en insuficiencia suprarrenal primaria, pero crónica. Entonces, antes de iniciar lo que les comentaba en diapositivas previas del tratamiento, yo tengo que sacar mi muestra hemática para hacer mi diagnóstico presuntivo, ¿no? Entonces, por el circadiano que tenemos, siempre se toma entre las 7 y las 8 de la mañana, ¿sí? Pruebas imagenológicas, tomografía, ya podemos ver esta tomografía, tiene un adenoma en la suprarrenal que me está desplazando el riñón derecho hacia el lavado de abajo, ¿sí? Entonces, si se acuerdan de la diapositiva previa, es totalmente diferente, ¿sí? En la glándula suprarrenal era pequeñita y en el polo superior, pero en esta es mucho más grande y se diagnostica con mayor rapidez, cosa que no hacemos con otras, ¿no? La radiografía de tórax-abdomen me parece que solamente va a ser para la detección de focos infecciosos. La tomografía de cráneo, estamos hablando que es un paciente con alteración del sistema inmunológico, entonces lo mismo que la resonancia para descartar eventos de trauma, ¿sí? Como es el traumatismo craneoencefálico o la lesión axonal difusa que me va a dar la resonancia magnética, ¿no? El hemocultivo y el urocultivo me va a ayudar a hacer más que todo la determinación del proceso séptico que puede estar cursando mi paciente, ¿no? Entonces vemos la relación laboratorial con la parte de la manifestación clínica asociado nuevamente a mis laboratorios que me van a hacer entender si esto puede ser posible de pensar en esta entidad o no, ¿no? Y ahí tenemos un tumor de la glándula hipófisis en la parte superior de la diapositiva, en esta zona, ¿no? Entonces, es algo que nos vemos normalmente, ¿sí? Y se nos puede pasar desapercibido. Ahora, hay algo que también se nos da, el estado séptico que va a tener el paciente, una meningococemia particularmente, pero se ha visto que tiene otros tipos de entidades infecciosas, ¿no? Entonces, el paciente séptico se me pone reticulado, moreteado. Entonces, ¿por qué? ¿Sí? Porque el estado séptico de hipoperfusión me va a desencadenar un estado de hipoperfusión, ¿sí? Con hipotensión. Ahora, si se me empieza a poner púrpuras y una insuficiencia suprarrenal, eso va a ser el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, ¿sí? Que ya lo hemos visto particularmente quizás los que han podido ver en sus prácticas, que es el paciente séptico terminal, hipoperfundido, reticulado, que no responde, con alteraciones del medio interno, que se transforma en anúrico, con alteraciones electrolíticas. Entonces, si se dan cuenta y hacemos rememoranza, sí hemos visto este tipo de síndrome en varias oportunidades, al chocado séptico particularmente, ¿no? Entonces, los síntomas de insuficiencia córtico-suprarrenal van a estar acompañados de la púrpura cutánea, ¿sí? Entonces, es por eso en este tipo de pacientes con síndromes de shock séptico refractario, parte del tratamiento, si ustedes se acuerdan y han visto en sus prácticas, es corticoide, hidrocortisona, 50 miligramos cada 6 horas, o sea, una dosis de 200 miligramos por día. Y lo que les decía es parte importante en el tratamiento de la insuficiencia suprarrenal, ¿sí? Pero entonces se ha visto también, esa es la piel marmórea que se tiene, con estrepto, pseudomonas, séptico. Por eso hablamos de un estado de hipoperfusión en el contexto de un shock séptico refractario, ¿sí? Entonces, son características que quizás, si se acuerdan, ya hemos podido ver, ¿no? Entonces, el diagnóstico se basa en eso. Ahora, el déficit de cortisol, que es una parte importante, que puede ser dependiente de STH o independiente de STH. Eso viene desde lo que es la función ósea o, perdón, el desarrollo de las glándulas, ¿no? Entonces, el diagnóstico, como estamos entendiendo, primero es clínico, en segunda instancia es laboratorial. Entonces, dentro del clínico ya hemos recalcado como 5 o 6 veces cuáles son las características con los antecedentes, ¿no? Ahora, el laboratorial de diagnóstico es el déficit de cortisol y evaluar la secreción de mineralocorticoides. Lo que les sigo en la diapositiva previa, ¿puede o no puede haber alteración de mineralocorticoides o solamente es el déficit de cortisol? Entonces, si es el circadiano que tenemos, siempre es a primera hora, antes de las 9 de la mañana. Entonces, por eso les decía ver la característica del laboratorio, el horario en el cual se nos puede presentar un paciente para ver mi terapéutica. Les hemos dicho que que requiere una terapéutica rápida, agresiva, entonces necesita corticoides porque hay un déficit, ¿sí? Entonces, para no matar mis resultados de prueba diagnóstica, como es el déficit de cortisol y ACTH, no meto dexa, no meto hidro, sino meto dexametasona, ¿sí? Entonces, el diagnóstico va a ser confirmar los niveles de ACTH. Entonces, ya tengo mi historia clínica, tengo mis antecedentes.
perdón, puedo tener mis desencadenantes, el estrés, el trauma, la cirugía. Tengo mis hallazgos laboratoriales, hipoglicemia, hiponatremia, hipercalemia. Entonces tendré que realizar mi medición de cortisol sérico, que va a estar por menos de 3 microgramos por decilitro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a confirmar esto? Con la prueba de la ACTH. ¿Sí? Que es la admiración de ACTH sintética, que es la cosentropina, a los 250 microgramos, ¿sí? Y medir el cortisol a los 30 y a los 60 minutos. ¿Sí? Va a ser normal si hay una elevación del mismo, pero si no hay, vamos a tener su insuficiencia suprarrenal. Entonces ya veremos que puede ser dependiente o no dependiente de la CTH. Ahora, tenemos que entender algo para ver esto también, ¿sí? Que el cortisol tiene proteínas transportadoras, ¿sí? Que van a ser los receptores, que van a llevar al cortisol hasta los receptores de glucocorticoides en las células diana que va a tener. Entonces, puede haber una disminución de la síntesis de hormona transportadora con enfermedad hepática, con tiroides o sepsis. Puede haber un aumento de las pérdidas de proteína transportadora del cortisol en el síndrome nefrótico. O puede haber un aumento de la síntesis, como es en el embarazo, en el hipertiroidismo. Entonces, como vemos en esta diapositiva, por eso se pide normalmente, cuando vemos alguna entidad relacionada con enfermedad tiroidea o suprarrenal, muchas de las veces van de la mano, por el mismo eje que se regula el hipotálamo hipoficiario tiroideo o el eje hipotálamo hipoficiario adrenal. Entonces, hay que hacer una relación también de estas 11 entidades porque van a ir de la mano. Entonces, algo que se ha visto que puede servir también quizás en horarios de la noche es la medición del cortisol salival, ¿sí? Que el cortisol comentaba con la prueba de STH, ¿sí? Ahora, prueba de la hipoglicemia insulínica no se la realiza muy frecuente porque igual si la realiza tiene que ser en un servicio de emergencias. ¿Por qué? Porque tenemos que administrar, luego hacer una prueba de tolerancia a la insulina y eso entre sospecha de una insuficiencia suprarrenal secundaria, ¿sí? Ante la deficiencia de esto, de la CTH. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Ver la integridad de lo que es el eje hipotálamo hipoficiario adrenal, ¿sí? No de la glándula suprarrenal per se. Entonces, administramos 0,1 unidades kilopasa de insulina. Entonces, imagínense, administrar 70 unidades de insulina. 7 unidades de insulina es como para bajar una glucometría capilar casi unos 150 o 200 miligramos por decilitro, ¿no? Entonces, tenemos que medir las concentraciones de glucosa a los 30 minutos, ¿sí? Por lo menos unas 3 a 4 veces para ver si se me desencadena en la hipoglicemia sintomática. Si va a desencadenar la hipoglicemia sintomática, el eje hipotálamo hipoficiario va a estar conservado. Si no, va a estar alterado y estaremos hablando de una insuficiencia suprarrenal secundaria. Entonces, ustedes ven y entienden el contexto de esto. Meterle insulina para producir hipoglicemia es un riesgo. ¿Por qué? Porque el paciente se me puede deteriorar. Entonces, estas pruebas de la hipoglicemia insulínica sí hay que hacer en un servicio con monitoreo, ¿sí? Perdón. La prueba de la ACTH, por ejemplo, también va a estar en relación a lo que es el estímulo de las glándulas suprarrenales, ¿sí? Con una administración de ACTH exógeno, ¿no? Después medir la concentración de cortisol también a los 30 y a los 60 minutos, ¿ya? Entonces, si la respuesta es el cortisol elevado, vamos a estar hablando de una insuficiencia suprarrenal primaria, pero si el cortisol va a estar disminuido, una insuficiencia suprarrenal secundaria. Entonces, ustedes entienden que quizás este tipo de pruebas diagnósticas en los servicios de emergencias no los realizamos regularmente, ¿sí? Entonces, podemos abocarnos, aunque sea el término de adulto, de hacer el diagnóstico y empezarlo a tratar, ¿sí? Con el objetivo de que pueda llegarse a hacer un diagnóstico de etiología, ¿no? Entonces, mucho de esto normalmente no la vemos, ¿no? La prueba de la hormona liberadora de ACTH también evalúa la reserva de ACTH hipoficiaria. O sea, estamos hablando de insuficiencia suprarrenal secundaria de la terciaria, ¿no? Entonces, a la estimulación de la ACTH, si no hay respuesta, ¿sí? Entonces, de la hormona liberadora de ACTH estamos hablando de una insuficiencia suprarrenal secundaria. Pero si hay una respuesta exagerada, estamos hablando de que la inhibe y entonces es una insuficiencia suprarrenal terciaria, o sea, del hipotálamo, ¿sí? Entonces, la sospecha, eso es un código de rayas, pero nos ayuda mucho. Si el cortisol basal está disminuido, estamos confirmando por debajo de 3 que estamos hablando de una insuficiencia suprarrenal primaria, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar el tratamiento con corticoides, perdón. Ahora, si está entre 3 y 10 microgramos, es una alta probabilidad de una insuficiencia suprarrenal. Entonces, ¿qué puedo hacer?
Si no tengo las herramientas, empiezo con tratamiento corticoide, pero si tengo las herramientas, podría hacer un test de STH para ver si puede ser insuficiencia suprarrenal primaria o no. Si es menos de 18 microgramos por la estimulación de la STH, estamos hablando de insuficiencia suprarrenal primaria, hacemos el tratamiento. Pero si es mayor a 18, me excluye la patología, ¿no? Entonces, de esta forma se va viendo las características. Si es más de 18 microgramos por decilitro, me excluye normalmente la probabilidad. Pero entre ese rango, entre 3 y 18, sí tengo que hacer la prueba de STH para tratar de ver si es primaria o si puede llegar a ser secundaria, para empezar a hacer mi tratamiento, ya sea también en la parte secundaria con el test de glucagón que nos puede ayudar, o el test de la STH, o el test de hipoglucemia insulínica para ver si puede ser primaria o excluir también una insuficiencia suprarrenal primaria, pero confirmar la secundaria, ¿no? Entonces, un diagnóstico un poquito más razonable de entender, ¿sí? Cortisol por menos de 5, si el ACTH está disminuido normal, puede ser secundaria. Si el ACTH está normal, está aumentada, perdón, estamos hablando de una insuficiencia suprarrenal primaria. Entonces, si fuera secundaria, estamos hablando que está afectada el hipotálamo o la hipófisis. Entonces, hay que hacer un estudio hormonal o una resonancia magnética. Ahora, si el cortisol es más de 15, se descarta una insuficiencia suprarrenal. Pero entre 15, entre 5 y 15, yo tengo que hacer la prueba de la STH para ver si puede ser una forma de insuficiencia suprarrenal secundaria, ¿sí? Junto con el test de la STH o la test de insulina, o probable con el test de ACTH. Entonces, si no hay respuesta, me confirma que hay una insuficiencia suprarrenal primaria. Entonces, lo que les decía, lamentablemente, a pesar de que esto parece medio chino, normalmente no lo hacemos en los servicios de emergencias. Quizás si el paciente permaneciera más de 24, 48 horas, podríamos ver un ACTH y un cortisol y tratar de entender este tipo de entidad, ¿no? Entonces, parte del tratamiento, ¿sí? Es glucocorticoides, ¿sí? Independientemente de lo que puede ser primaria o secundaria. ¿Por qué? Porque entendemos que esta entidad tiene un compromiso vital importante. Entonces, parte del tratamiento es el específico, que es los corticoides, y también los líquidos. ¿Por qué? Porque yo tengo que estabilizar un medio interno del paciente, ¿sí? Entonces, el tratamiento de inicio siempre va a ser la hidrocortisona, ¿sí? Entonces, ya hemos dicho que también puede ser la prednisona, ¿sí? Pero en los casos graves siempre va a ser la hidrocortisona. Es por eso que los pacientes crónicos tienen prednisona como tratamiento de base, ¿no? Entonces, el reemplazo de glucocorticoides va a estar en relación con la hidrocortisona, que es lo que les he comentado. El reemplazo de mineralocorticoides, ¿sí? Que también puede ayudarme el hidrocortisona. Y el reemplazo de andrógenos, que normalmente no requiere glucocorticoides, ¿sí? Entonces, la insuficiencia suprarrenal crónica, ¿sí? Parte del tratamiento es la hidrocortisona, lo que les decía, hasta 25 miligramos cada 24 horas. Esas son dosis pequeñas porque es un paciente suprarrenal crónico. Entonces, el monitoreo va también en relación a los signos de reemplazo de glucocorticoides, ¿sí? Entonces, la parte clínica del paciente. Porque algunas veces este tipo de pacientes con insuficiencia suprarrenal crónica es por un abandono de la medicación y no ha desencadenado la complicación más importante de la crisis, ¿no? Entonces, es en estos pacientes que sí hay que hacer el reemplazo con glucocorticoides a bajas dosis, ¿sí? Ahora, los reemplazos de mineralocorticoides también vamos a hacer con fludrocortisona, ¿sí? Entonces, al ser fludrocortisona o mineralocorticoides significa que hay un grado de insuficiencia suprarrenal también secundaria, ¿sí? Entonces, yo tengo que evaluar también las dos cosas. Mi monitoreo de reemplazo mineralocorticoide, entonces ya veré la presión arterial, por ejemplo, la sedimentación, las natremias, las calemias. Y si voy a hacer mi monitoreo del reemplazo de glucocorticoides, entonces veré con mis pruebas de glucometría, ¿sí? Con la obesidad, ¿sí? Con el aumento de peso, que me va a decir que el paciente se está estabilizando. Pero nuevamente vemos el reemplazo de glucocorticoides y mineralocorticoides en las primeras 24, 48, 72 horas no lo voy a observar. Quizás laboratorialmente con un poco más de estabilización de las natremias, calemias y la glucometría, pero la parte clínica, que es la que mencionamos en esta parte, la vamos a tener en el lapso de días a semanas, ¿sí? Entonces, por eso les decía, estos cuadros clínicos de disfunción severa de las glándulas
como máxima expresión, que es la crisis, el Cushing, el ixedema, la tormenta tiroidea, son para manejo en unidades de terapia intensiva, terapia intermedia, porque no son para tratamiento en salas generales ni en servicios de emergencias, pero sabemos que hay servicios de emergencia que son colapsados, como particularmente los servicios públicos, ¿no? Donde los pacientes incluso pueden presentarse durante días en los servicios de emergencia, ¿sí? Entonces, el reemplazo de andrógenos normalmente no lo vemos nosotros, no lo realizamos, es donde hidropiandosterona. Y la característica de control es el desarrollo o las características, los caracteres sexuales que vamos a tener, ¿sí? Entonces, todo va en relación a lo que es la medicación, en relación a lo que es el grado de deshidratación, en relación al grado de eh, disnatremias y de calemias que vamos a tener, ¿sí? Entonces, dextrosas, solo hay hipoglicemias, ¿sí? Los aminas vasoactivas en caso de shock séptico refractario, ¿sí? Y de entrada, lo que les decía, el primer efecto que vamos a tener en la parte de tratamiento va a ser la hidrocortisona, ¿sí? Entonces, la reposición hidroelectrolítica, o sea, vemos dos pilares fundamentales, el tratamiento de base y el tratamiento de sostén que va a tener nuestro paciente, ¿sí? Entonces, el tratamiento de base es la estabilidad hemodinámica, ¿sí? Hidroelectrolítica, tengo que reponer, no tengo que reponer, cómo está la presión arterial, son cosas que vamos a ver, ¿no? La hidrocortisona, la hidratación parenteral, analizar la causa desencadenante, porque si yo no analizo la causa desencadenante y no la trato, el estado hemodinámico del paciente no va a mejorar porque el desencadenante va a seguir activo en su organismo, ¿no? Entonces, el hecho de medidas generales, acceso vascular, laboratorio, estabilizar el medio interno, aminas vasoactivas, va en lo que son las medidas de emergencia en el contexto de una crisis, no de un paciente que no llega en este tipo de situación. Entonces, la monitorización de signos vitales, el manejo de la hipoglicemia, de la hipovolemia, del estado hemodinámico alterado, es meritorio de unidades de cuidados intensivos. Entonces, si yo quiero ver a mi paciente mejor, es mi alto índice de sospecha, ¿no? Entonces, ya estabilizado el paciente, sí vemos y continuamos con el tratamiento de las causas, el tratamiento con corticoides, para ver después en una forma posterior, a partir del tercer a cuarto día, la dosis gradual de glucocorticoides y la instauración gradual de la medicación de base que va a tener nuestro paciente. Por ejemplo, que continúe con su prednisona, porque si lo suspendemos de golpe otra vuelta va a desencadenar este tipo de entidades, ¿no? Entonces, dentro de los mineralocorticoides vamos a tener la fludrocortisona, ¿sí? Entonces, tenemos que monitorizar la presión, los edemas y la hipotensión. ¿Por qué? Porque tiene una avidez también por lo que es el sodio, perdón, ¿sí? Entonces, si el paciente está con tendencia hacia la hipertensión, vamos a tener que iniciar fármacos antihipertensivos o disminuir la fludrocortisona por la avidez de la sal y la retención de líquido que puede estar teniendo o la retención de líquido en tercer espacio, ¿sí? Entonces, no tengo que retrasar mi tratamiento, ¿sí? Accesos vasculares, niveles de cortisol, ACTH, química sérica, reposición volumétrica, control hemodinámico, central periférico, diuresis, presión, llenado capilar, estado neurológico, los corticoides, la estabilización del paciente y para ver en una forma posterior la capacidad de la medicación bioral, ¿no? En todo paciente con esas características, un shock refractario, hipoglicémico, ponatrémico, hipercalémico, ¿sí? Que está asociado a un desencadenante febril traumático y por la inestabilidad que me puede presentar el paciente, taquicardias, taquiarritmias, fibrilación, taquicardia ventricular, bloqueos y deceso del paciente, ¿no? Entonces, aquí hay una diapositiva para ver una relación de lo que puede ser algunas alteraciones que me hacen confundir entre una insuficiencia primaria, secundaria y terciaria, ¿no? Entonces, particularmente es el efecto de la aldosterona, ¿sí? Que me pueden hacer ese tipo de limitación, o el test de la hormona liberadora de corticotropina, o el test de la hormona de la CTH y el cortisol, ¿no? Entonces vemos que el cortisol sí va a estar disminuido en todos, el tratamiento sigue siendo único, pero si hablamos de la CTH y la hormona liberadora de corticotropina, sí me va a hacer un diagnóstico entre lo que es la insuficiencia suprarrenal primaria y secundaria para ver la terapéutica que yo voy a utilizar, si solamente va a ser con glucocorticoides, ¿sí? O voy a utilizar fludrocortisona en el contexto de una insuficiencia suprarrenal secundaria que me va a producir mayor limitación, ¿no? Entonces, desde un punto funcional,
hemos visto la insuficiencia suprarrenal primaria, la insuficiencia suprarrenal. Ahora, con disminución. Ahora hablaremos del lado opuesto de la cara, la hiperfunción suprarrenal, ¿sí? La sobreexposición a glucocorticoides. Por eso es que se habla que el paciente con antecedentes de terapéutico glucocorticoide y suspensión del mismo, entonces va a desencadenar la insuficiencia en un paciente crónico con diagnóstico de un Cushing, ¿no? Entonces, si vemos al paciente con insuficiencia, hipoperfundido, séptico, shock séptico refractario, este va a ser la tendencia al lado opuesto, hipertenso, ¿sí? Con edemas. Ahora, tiene otras características, como la obesidad del tronco, ¿sí? Las estrías purpúreas, la osteoporosis. Particularmente en ambas situaciones, tanto en la insuficiencia como en la hiperfunción, vamos a hablar de la segunda y de la tercera edad, que es la cual se presentan. Y vamos a ver que la característica principal que va a tener esta entidad es oncológica, tumores a nivel de la hipófisis, a nivel de las glándulas suprarrenales, ¿sí? En relación también al uso de glucocorticoides, ¿sí? Entonces, suele ser secundaria al exceso de corticosteroides en un tratamiento crónico, ¿sí? Puede estar relacionado con tumores. Se puede presentar también la característica clínica, ¿no? El dorso de grasa, particularmente a nivel del tronco, cara redonda, cara grande, que muchas veces la confundimos con el mixedema también, ¿sí? Entonces, yo tengo que ver también el antecedente para que tener que ver, ha habido una cirugía previa, ha habido radioterapia, hay un diagnóstico oncológico previo, ¿no? Entonces, la sobreproducción de corticosteroides es una característica de lo que es este tipo de glándula, ¿sí? Que puede ser controlada por las suprarrenales, por eso les decía que hay un sistema de control o retroalimentación negativa, ¿no? Entonces, la producción aumentada de corticoides por parte de las suprarrenales va a ser la enfermedad de Cushing, ¿sí? Pero también puede estar relacionado con tumores extrahormonales, o sea, secundaria, ¿sí? Entonces, pacientes obesos, ¿sí? Tenemos que ver esta probabilidad, pero también lo mismo que les decía hace un momento atrás, la relación que va a tener con antecedentes patológicos, con enfermedades previas y con mis resultados laboratoriales, ¿sí? Entonces, si estamos viendo que particularmente el origen siempre es oncológico, la prueba de diagnóstica también imagenológica que vamos a tener es la tomografía para llegar a un diagnóstico, ¿no? Entonces, según lo que les decía, ¿dónde va a estar la producción excesiva de esteroide? ¿Sí? Puede ser hipofisiaria, ¿sí? Entonces no hay un patrón circadiano, ¿sí? Puede ser suprarrenal, particularmente como los tumores que pueden ser dependientes de ACTH, como lo que es la hiperplasia suprarrenal. Puede ser ectópica, un tumor secretor de ACTH o el carcinoma pulmonar, ¿sí? O puede ser iatrogénica, tratamiento con corticoide, que es lo que les he comentado, ¿sí? O puede ser inducida por alcohol o inducida por la obesidad, ¿sí? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en la forma hipofisiaria, ¿sí? El tumor de la glándula hipofisiaria, un adenoma pituitario, perdón, ¿sí? Que me va a producir excesiva cantidad de hormona ACTH, y esto me va a estimular las glándulas suprarrenales para producir mayor cortisol, ¿sí? Entonces, eso es un trastorno de Cushing endógeno. Ahora, las formas ectópicas pueden ser tumores que secretan hormona ACTH, como el pulmón, el páncreas, tiroides y algunas veces el timo, ¿sí? O la iatrogénica, ¿no? Que es enfermedad también, perdón, o la enfermedad primaria de las glándulas suprarrenales, esta imagen un poquito más arriba, ¿no? Entonces, en el contexto de esto, ¿sí? Vamos a ver si la afectación va a ser en la hipófisis, en las glándulas suprarrenales, puede ser un paraneoplásico, ¿sí? O un iatrogénico. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que investigar en base también a las pruebas que nosotros vamos a tener. Entonces, una de las características más importantes que tenemos es la excesiva toma de corticoides en estos pacientes, particularmente por ejemplo, eh, artritis reumatoidea o alguna enfermedad inmune que puede estar teniendo, ¿sí? Entonces yo tengo que ver el hecho de antecedentes, ¿sí? Alergias, enfermedades autoinmunes, asma, artritis reumatoidea, lupus, ¿no? Entonces vemos las características clínicas que va a tener el paciente y las voy a relacionar con mis antecedentes que voy a tener para hacer una mejor sospecha diagnóstica, ¿sí? Entonces, hay la enfermedad de Cushing, que tengo que tomarla en cuenta siempre como una herramienta diagnóstica también en mis servicios de emergencia.
Ya entendemos que es sobreestimulación de la glándula, que puede ser por un tumor pituitario, por ejemplo, ¿no? Entonces, parte del diagnóstico sigue siendo la analítica hemática, ¿sí? El análisis de orina, análisis de la saliva, medición de STH, medición de cortisol, o particularmente, como les decía, si son orígenes oncológicos, las imageneológicas como la resonancia o la tomografía computarizada, ¿no? Entonces, pacientes con toma excesiva de corticoides deprime la función de los suprarrenales, ¿sí? Va a generar insuficiencia también. O los corticoides también me van a indicar que el hipotálamo y la hipófisis están mantenidos en el eje. Entonces, ¿por qué? Porque por el ciclo de retroalimentación negativa vamos a ver esta característica, ¿no? Entonces, al suprimir abruptamente el tratamiento con corticoide, no se restaura la actividad de la glándula suprarrenal, entonces se va a producir una insuficiencia transitoria, ¿sí? Una característica, el hiperaldosteronismo, ¿sí? Parte de lo que es sensibilidad con el aumento de aldosterona. ¿Qué es lo que va a hacer? Aumentar la permeabilidad de sodio-potasio, activar la bomba de sodio-potasio. Reabsorbe sodio, potasio y elimina potasio por la orina. Entonces, ¿cuál es la característica del paciente? Al revés, el lado opuesto del otro. Hipernatrémico, hipocalémico. ¿Sí? Entonces, yo ya tengo que ver esta característica clínica, ¿sí? Porque voy a tener hipocalemia, hipernatremia, hipervolemia, hipertensión. Entonces, puede ser pensar en este tipo de entidad, ¿no? Entonces, si yo voy a pensar que puede ser primario, veré mi respuesta de la aldosterona, mi respuesta de la renina-angiotensina en un paciente hipernatrémico, hipertenso, hipocalémico con alcalosis. Ahora, si veré si puede ser secundario, ¿sí? Voy a ver mis pruebas de renina y aldosterona, la aldosterona aumentada, mi renina aumentada, entonces ya veré que puede ser algo externo a la glándula, como puede ser un síndrome nefrótico, una insuficiencia cardíaca o una atrofia o estenosis de la arteria renal. ¿Sí? Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas que va a tener nuestro paciente, ¿sí? Una movilización de la grasa, espalda de búfalo, presencia de jiba, piernas delgadas, presencia de estrías violáceas, ¿sí? Y la característica, hipertensa, hiperglucémica, hipernatrémica, hipocalémica. Entonces vemos que hay alteraciones del metabolismo de la gluconeogénesis, hay alteración del catabolismo de las proteínas, es por eso que se deprimen, empieza a aparecer las estrías y por ende también me va a alterar el metabolismo de calcio a través de la hormona paratormona con la disminución de la calcemia, el grado de osteoporosis. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a desencadenar? Mayor labilidad del paciente, quizás propenso a caídas y fracturas, ¿sí? Disminución también de resistencia a en las infecciones, perdón, y aumenta la probabilidad, ¿sí? De, de litiasis, perdón, ¿sí? Entonces, son varias características clínicas que yo tengo que tomar en cuenta, ¿sí? Para sospechar un síndrome de Cushing. ¿Sí? Entonces, parte importante siempre va a ser medir el cortisol, ¿sí? Y de la mano la CTH también. Y como les comentaba hace un momento atrás, medir de la mano la concentración de hormonas tiroideas, TSH, T3 y T4, ¿no? Entonces, la cortisol suelen mantenerse elevadas en todo el momento, ¿sí? Todo el momento del día. Entonces, dentro de lo que es el circadiano que vamos a tener, también nos puede ayudar para hacer el diagnóstico, ¿sí? Pero también, igual que la otra entidad, nos puede ayudar un poco lo que es la medición del cortisol salival en la noche, ¿sí? Entonces, la medición del cortisol en orina de 24 horas nos ayuda, ¿sí? La medición del cortisol libre en orinas, dependiendo, puede ser mayor a 100 microgramos, 120 microgramos por 24 horas, ¿no? Entonces, o la medición del cortisol sérico, que nos puede ayudar también para el diagnóstico de Cushing cuando es mayor a 7.5 microgramos por decilitro, ¿no? Entonces, el cortisol en saliva sí se puede medir, pero quizás no tengamos mucho laboratorio que haga este tipo de niveles, ¿no? Entonces, el diagnóstico nos va a ayudar también a tratar de hacer la localización, si puede ser un tumor ectópico, un adenoma hipoficiario o una hiperplasia suprarrenal. Entonces, junto con la CTH me puede hacer esta característica de que puede ser un Cushing no dependiente de CTH o puede ser un Cushing dependiente de CTH, dependiendo si puede ser un Cushing primario o un secundario, una hipersecreción de la glándula suprarrenal, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de pruebas diagnósticas que nos van a ayudar a hacer este tipo de entidad. El test de Nugget, por ejemplo, que es la medición del cortisol en la mañana después de la administración de 1 miligramo de dexametasona.
¿sí? Pero esto está indicado siempre en pacientes más de 50 años con sospecha de hiperfunción adrenal también, ¿sí? Entonces, ¿es algo que se puede realizar? Sí, pero tenemos que tener una disminución de los 3 microgramos por decilitro para hacer el diagnóstico de un Cushing, ¿sí? Ese es el circadiano también, entonces a las 8 de la mañana es donde estamos empezando, a las 4 de la tarde es el pico intermedio, ¿sí? Y a las 0 horas de la noche es casi el 50% de lo que deberíamos tener. Entonces, tener la idea de esto es importante. ¿Por qué? Porque no vamos a estar tomando un cortisol, una CTH a las 12, a las 4, a las 8 de la noche, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos visto que el cortisol plasmático se va a elevar en hiperfunción, va a disminuir en hipofunción, entonces me puede llevar a correlacionar erróneamente mis diagnósticos, ¿no? La supresión del cortisol, ¿sí? Más que todo con la administración de dexametasona, ¿sí? Entonces, si los niveles son por debajo de 15, me hacen indicación de insuficiencia de cortisol. Si la supresión ocurre va a ser característico de personas con Cushing y con una depresión andrógena, ¿sí? Y si no hay supresión, estamos hablando de tumores secretos de STH o de un adenoma adrenal, ¿sí? Entonces, las implicancias clínicas, ¿sí? Los niveles de cortisol van a estar disminuidos en Addison, hipotiroidismo, destrucción de la glándula. Y los niveles de cortisol van a estar aumentados en hipertiroidismo, el Cushing, tumores con hiperproducción de STH, la obesidad, un adenoma adrenal. Entonces, por eso les decía que estas dos entidades, tanto tiroidea como suprarrenal, vienen de la mano y tenemos que hacer un diagnóstico conjunto. ¿Por qué? Porque si en ambos van a estar presentes, vamos a ver que a nivel del eje hipotálamo va a haber algo que esté totalmente alterado, ¿no? Entonces, la supresión de cortisol va a ser particularmente un descenso de cortisol con la administración de, perdón, glucocorticoide, de dexametasona, perdón. Ya. Entonces, investigamos, ¿sí? Antecedentes. Es lo más importante. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a saber dónde estamos. Hepatopatía, falla cardíaca, lesiones del sistema nervioso central, antecedentes oncológicos, en este caso particularmente, postquirúrgicos, diabéticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si estamos viendo que la parte más importante es la sospecha diagnóstica, que es el origen oncológico, entonces parte del diagnóstico es imagenológico, ¿sí? Y parte de la resolución y tratamiento va a ser el uso de corticosteroides, la disminución del mismo y la cirugía para resolución del tumor, particularmente, que es lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, la reducción de glucocorticoides va a ser particularmente gradual, porque si suspendemos, vamos a ir al lado opuesto y vamos a producir un grado de insuficiencia, porque nuestra reserva hormonal no va a poder sustentar el metabolismo que nosotros tenemos, ¿no? La cirugía, ¿sí? Particularmente, si la cirugía no va a tener una efectividad, entonces ahí, con la extirpación, perdón, del tumor, entonces ahí viene la radioterapia. Ahora, como les decía, medicamentos que me pueden destruir la glándula, como es el ketoconazol. Entonces, lo que les decía hace un momento atrás, me ayuda en el tratamiento, ¿sí? Del Cushing. ¿Por qué? Porque al destruir parcialmente la glándula voy a disminuir mis secreciones también de cortisol. Entonces, ¿qué es lo que me va a ayudar? Ketoconazol, 600 miligramos por día. Pero también vemos que la bromocriptina y los anticoniciales pueden disminuir las secreciones de ACTH. Entonces, también me pueden ayudar de una forma indirecta con el control de este tipo de entidades. ¿Sí? Es por esa razón que hay algunos pacientes que tienen sus tarjetas que son corticodependientes, ¿sí? Y que se deben administrar corticoide frente a una alteración que va a tener el paciente. Pero eso lamentablemente, por ejemplo, en los años que yo estoy aquí o trabajando, no he podido ver a alguien que tenga este tipo de tarjeta. Entonces, vemos que por las características clínicas de este tipo de pacientes son crónicos, ¿sí? Y tenemos que buscar un desencadenante. ¿Para qué? Para que se pueda contener la enfermedad junto con el tratamiento corticoide que nosotros vamos a instaurar, por ejemplo, en este tipo de pacientes. Entonces, la educación es un pilar fundamental, ¿sí? Sus tratamientos también son otro pilar, ¿sí? Que deben tener al alcance sus inyecciones de corticoides, por eso el hecho de la tarjeta que se va a presentar al paciente, ¿sí? Entonces, lo que les decía en diapositivas previas, el shock séptico. Séptico, ¿por qué? Porque me va a producir una hipoperfusión de la glándula suprarrenal y voy a tener un grado de insuficiencia. Es por eso que viene ahí la dosis de hidrocortisona de 200 miligramos al día
o una dosis de 50 miligramos cada 6 horas, perdón, ¿sí? Hasta que esté resuelto el cuadro infeccioso. Entonces son cosas que nosotros tenemos que ver para entender las características de una enfermedad crónica o de una enfermedad aguda que ha sido desencadenado por un factor de estrés, por ejemplo, por un proceso infeccioso, ¿no? Entonces, las respuestas que vamos a tener es a nivel de la respuesta inmunitaria, del simpático y del eje hipotálamo hipoficiario. Entonces, son las cosas que yo tengo que tratar de entender para hacer una mejor terapéutica de lo que es mi paciente, ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo que se entiende del Cushing y de la insuficiencia suprarrenal, ¿sí? Hemos entendido que tenemos unos parámetros clínicos, unos parámetros laboratoriales, unos antecedentes que me van a ir a hacer entender la posibilidad de este paciente que está descompensado con riesgo vital a mediano y corto plazo, que requiere unidad de cuidados intensivos, que requiere monitoreo, que requiere corticoide, que requiere suspensión del mismo, que se quiere una reducción quirúrgica, que requiere una monitorización. Entonces, nos damos cuenta que las descompensaciones grandes que tenemos en este tipo de patologías crónicas que normalmente se presentan, ¿sí? Nos habla de estabilidad, de diagnóstico, de analizar las características clínicas. Son pacientes crónicos que viene un desencadenante y las descompensaciones magnas van a requerir un tratamiento agresivo, ya sea la crisis adicional, el Cushing, el mixedema, la tormenta tiroidea particularmente, la cetoacidosis diabética, el coma hiperosmolar no cetósico, ¿sí? O los disturbios hidroelectrolíticos como las hiponatremias severas, hipernatremias severas y hipocalemias que van de la mano con trastornos en la producción, ¿no? Entonces, desde un punto de vista funcional, el entender estas entidades sí nos apoya en diagnósticos, base del diagnóstico diferencial que vamos a tener con este tipo de pacientes, lo que les decía al iniciar la charla. Vamos a tener el paciente con, puede ser una insuficiencia renal, pero ¿cuál es el origen? ¿Sí? Solamente su falla renal crónica. ¿Tendrá algún otro etiología? Su trastorno de hipotensión, hipoperfusión, alteración neurológica, hiponatremias, hipernatremias, hipoglucemias, hiperglucemias, hipocalemias, hipercalemias. Entonces, parte importante de esto es darnos una herramienta de un diagnóstico diferencial que muchas de las veces están pasando desapercibidos en un paciente, quizás llamémosle con un shock refractario que no mejora con las aminas, no mejora con el antibiótico. ¿Por qué? Porque no le hemos puesto el apellido a este tipo de entidades. Entonces, eso por ahora sería el tema de hoy. El día miércoles veremos los trastornos tiroideos, ¿sí? Que es otra base muy importante, ¿sí? El día jueves, que es la clase que está programada por motivos laborales, veremos los disturbios glucémicos, ¿sí? Y las dos siguientes clases vamos a ver los disturbios electrolíticos, que son parte importante del quehacer diario y que están relacionados también con el sistema de endocrinológico que vamos a tener, particularmente con las glándulas suprarrenales y con la glándula paratiroides, con lo que es el metabolismo del calcio, del fósforo, del magnesio, y que va un poco de la mano con el potasio también. Entonces, para terminar con la última clase, que va a ser su examen teórico-práctico. Este examen teórico ya lo saben, y el examen práctico va a ser la resolución de casos clínicos, ¿sí? Entonces, esa es la programación que normalmente hago, son de las 6 clases, las 5 son teoría, y la última clase va a ser el examen de selección múltiple, porque es un examen rápido, porque lo que más me interesa es cómo analizan los pacientes, qué pueden sospechar en hacer las cosas, qué diagnósticos pueden sospechar, qué estudios complementarios, laboratoriales y imagenológicos podrían solicitar. Porque la base de esto es la interpretación del paciente, lo que les decía en un principio, el alto índice de sospecha. Entonces, que sepamos la teoría está bien, y está muy bien, más que todo, pero el tener que entender, analizar, poner diagnósticos, impresiones diagnósticas, poner un diagnóstico final corroborado con los estudios imagenológicos laboratoriales, eso es lo que nos interesa. ¿Por qué? Porque de ahí va a ir en aumento nuestra experiencia basada en evidencia, ¿sí? Porque eso de la experiencia basada en experiencia de otros no es muy bueno que digamos, ¿no? Entonces, eso sería por el día de hoy, ¿sí? Y estaríamos hablando el día
miércoles de trastornos de las glándulas tiroideas. ¿Sí?